Agradeceros primero a los dos estar aquí con nosotros y la predisposición a charlar un poco y ser partícipes de nuestro proyecto de Road to Performance, que al final es un poco un portal donde, bueno, queremos compartir con diferentes profesionales su visión, su experiencia, el conocimiento, y especialmente en este formato, que es grabado en vídeo, que ya siempre impone un poquito más, ¿no? Que se queda grabado en vídeo y es diferente. Y en el cual no hay un guión muy fijo, sino que, bueno, vamos charlando y preguntando diferentes aspectos sobre, bueno, eso, experiencias y conocimientos previos que vayáis teniendo, que tengáis y que queráis compartir. Por lo que, bueno, por la gente que nos está viendo ahora, quería lo primero que os lanzamos siempre es como esta primera introducción inicial, ¿no? De quiénes sois y a qué os dedicáis. Bueno, pues yo soy Adriana Duaso y actualmente soy profesora de la Universidad San Jorge del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y tengo una pequeña empresa con 3 socios más que se llama 4D Rendimiento Físico y Deportivo. Tenemos una sala de entrenamiento y ahí llevamos a cabo nuestras paranoias, ¿no? Al final es esto. He estado también de preparadora física en categorías inferiores de Manfilter Casablanca, que ahora ya no existe, y el año pasado estuve de preparadora física en el primer equipo. Creo que eso es todo lo que puedo contar a nivel profesional, a nivel académico. Pues yo soy diplomada de Magíster de Educación Física, graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, un máster por la Universidad Pablo de Olavide de Rendimiento Físico y Deportivo y por la Universidad de Barcelona el máster CD de Deportes Colectivos. Yo soy doble graduado, hice primero licenciatura en CAFE y luego pasé a hacer el grado de fisioterapia. A nivel laboral, pues empecé como preparador físico durante mis primeros años profesionales en diferentes equipos, principalmente a nivel de baloncesto autonómico catalán. Y luego, poquito a poco, pude escalar hasta ya divisiones nacionales de Liga EVA y estuve ahí un par de añitos curtiéndome, ¿no? Con 4 cositas, intentando hacer de todo, que imagino que todos hemos pasado por el mismo camino. Y ahí es un poco también donde empecé a conocer a compañeros como Javi. Y nada, a partir de ahí se me empezaron a encontrar inquietudes, ¿no? Veía que me faltaba mucha información, que no era capaz de responder, ¿no? Cuando tenía problemas con mis jugadores. Y a partir de ahí empecé a tener una cierta atracción por la fisioterapia, ¿no? Hasta el cierto punto de que me lancé a la piscina, empecé el grado y entonces esa época fue un poco de dejar el trabajo de preparación física, porque quieras o no siempre es un poco complicado, ¿no? Porque tenemos que hacer 14 cosas a la vez para poder sobrevivir un poquito y entonces me pasé al entrenamiento personal, ¿no? Que es una cosa que se puede combinar un poquito mejor con el que es el trabajo de estudiar y trabajar, ¿no? Una vez finalizada la carrera, empecé a estudiar un máster a través también de que empecé a trabajar en el Fútbol Club Barcelona en categorías base, y donde estuve ahí 4 años, 2 años en baloncesto de cantera, y después 2 años también en fútbol 11 cantera. Y ahí es donde un poquito, pues, fui empezando la figura de lo que ahora se llama readaptador, ¿no? Esa figura que aún no sabemos de quién es quién, ¿no? Pues al final, como yo no quería pelearme si era de unos o de otros, hice las dos y me intento formar lo máximo y así no me peleo con nadie, sino conmigo mismo, ¿no? Nada, pero al final es interesante siempre y luego si quieres ya lo comentaremos más en detalle de saber trabajar con todo tipo de compañeros, diferentes profesiones. Y ahí es donde tuve la principal suerte de trabajar con psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos, entrenadores, y ahí pude entender lo que es la realidad en el deporte de alto rendimiento y lo que yo quería aplicar, ¿no? en mi día a día, que hoy es aquí en Summit, con mi socio Albert, y es nuestro pequeño proyecto y nuestra niñita de los ojos azules, ¿no? Un poquito la idea que hemos podido llevar todo lo que hemos aprendido a esto, ¿no? A nivel académico, pues nada, másters y tal. No soy máster CD, que queda raro ser preparador físico y no lo eres. Y no serlo, es verdad, es verdad. Creo que hay como, esto que decía Oriol es muy curioso, que yo no hice el máster CD, hice un máster en INEF de Barcelona de alto rendimiento, pero el máster oficial, por el acceso al doctorado y demás. Y sí que hay como esta burbuja, ¿no? Y esta creencia del grupo del máster CD de que bueno, que no, yo no discuto que no sea una herramienta útil y seguro que lo es, faltaría más. Lo que pasa es que hay como grandes vertientes. El máster CD, esta vertiente catalana, ¿no? Que tiene como unas características y un modelo muy determinado.
Y yo creo que haberte escuchado en alguna entrevista a ti, Adriana, hablar de del máster de Sevilla, que quizás es una vertiente muy diferente, ¿no? Muy diferente, muy Y diferente. antes de meternos para lo que iba al overtime, pero quería preguntarte por esto, ahora que hemos sacado el tema. Pues mira, es que además nosotros somos 4 socios, 3 de nosotros tenemos los mismos máster, porque somos muy originales, ¿sabes? Y entonces decidimos hacer todos el mismo máster. Gracias a esto, luego hablaremos un poco, pero surgió la idea de 4D. Nosotros hicimos el máster en Sevilla, en Pablo de Olavide, porque esa vertiente andaluza, ¿no? Hay una vertiente catalana en el entrenamiento y otra más del sur. Nos interesaba también mucho. Nosotros tuvimos a Oliver Gonzalo de profesor y él había hecho los 2 máster. Entonces a nosotros nos interesaban mucho los 2. Y porque son 2 metodologías totalmente distintas, pero que son para nosotros muy complementarias. Entonces decidimos ir a ese primero porque era oficial y, bueno, mi cabeza lleva idea de empezar la tesis en algún momento y después ver algo un poco más práctico, un poco más llevado a los deportes colectivos, que es el Máster CD. O sea, estuvimos decidiendo entre hacer uno de los 2, pero al final llevamos a cabo los 2, por eso, porque uno era oficial, otro no es oficial, pero te enseña más cosas prácticas y tener la visión de las 2 vertientes de entrenamiento, porque creemos que son muy complementarias. Vale. No, por eso, ahora que se abrió el tema, digo, ostras, voy a preguntarle a Adriana, porque creo haberla escuchado que tenía esas dos formaciones. Vamos a lo que, si os parece, a lo que nos ocupa un poco más, ahora que os habéis presentado. Un poco la idea del overtime era hablar de vuestros 2, bueno, no voy a decir que sean proyectos individuales, pero bueno, que sí, estos proyectos en los que participáis. Uno es 4D y ese es más fácil de pronunciar. Yo había dicho todo el rato Summit, ahora creo que es Summit, así que Oriol me corrige. Y preguntaros, bueno, un poco estos 2 proyectos, ¿de dónde nacen? Bueno, al final esta idea nació ya hace un tiempo. Tanto Albert como yo nos conocimos durante la carrera en el grado de fisioterapia y los 2 lo hicimos con una edad ya más avanzada, ¿no? Nos encontrábamos que la mayoría de nuestros compañeros eran pues, chavales jóvenes, 18, 19, 20 años y él y yo ya lo cogimos un poco ya de mayores, ¿no? Con un bagaje previo, con unos intereses quizá un poco distintos, ¿no? Esto también nos hizo que al terminar la carrera, también quizá por la experiencia que teníamos en otros sectores, pudimos empezar a trabajar antes y poder ver la realidad mucho antes que quizá otros compañeros, ¿no? Y eso nos hizo ver pues ese interés constante de decir, oye, hay cosas que no me cuadran y realmente no acabamos de ver por qué nos está funcionando un tipo de fisioterapia o un entrenamiento y no otro, ¿no? Él viene del mundo del hospital, él trabajó en el Hospital Quirón con el doctor Ramón Cugat en el equipo de rehabilitación de lesiones de rodilla. Y la verdad es que es un mundo completamente diferente al que yo estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado al mundo de los clubs, de los centros de rendimiento, en gimnasios, ¿no? Son mundos totalmente diferentes, ¿no? Él iba mucho más al volumen de pacientes y yo iba más mucho al que es el one-on-one, ¿no? Lo que estamos más acostumbrados a nivel de tanto entrenamiento como preparación física un poco más específica, ¿no? Entonces eso no... Pues bueno, íbamos quedando, íbamos hablando y lo típico, ¿no? Que quedas con amigos para hablar de los problemas, ¿no? Que tiene nuestra profesión, ¿no? Y de las cosas que podríamos hacer para mejorar muchas cosas, ¿no? Y en una de esas, ¿no? Pues dijimos, ostras, ¿y si un día montáramos algo, ¿no? Total, que es algo lo que parecía que se iba a quedar ahí por el camino de siempre, ¿no? Que lo hablas con varias gente. Apareció todo el tema del confinamiento, ¿no? El marzo pasado empezaron todos los problemas, por motivos personales pues yo tuve una restricción de trabajo, me pusieron en ERTE, prácticamente se me acabó el trabajo completamente, él acababa de plegar de Quirón porque también el nivel de exigencia de un hospital es altamente muy complejo y la verdad es que él acabó un poco al límite, ¿no? de tanto trabajo. Y la situación nos hizo llevar un poco a eso, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a ver qué necesidades tenía la gente, ¿no? Y nos encontramos con conocidos, ¿no? Que a veces te preguntan, oye, que sé que eres fisio, sé qué tal, si me podrías ayudar en esto, o toda la escalada que hubo de entrenamiento personal online y vídeos en internet que fue horroroso y que empezaba la gente que no había hecho nada en su vida de golpe, hacía 5 o 6 días por semana. Y eso empezó a darnos la idea de que había una necesidad, ¿no? De que mucha gente empezaba a tener pues esguinces de tobillo, tendinitis, ¿no? Patologías que para nosotros que conocemos el mundo es algo que es un día a día y sabemos lo que es,
pero para el ciudadano de a pie, ¿no? Que no tiene ni puñetera idea de qué hacer cuando se ha torcido el tobillo, pues había una necesidad, ¿no? Que era en que alguien le dijera, oye, pues haz esto, esto y esto e intenta no seguir trabajando este tipo de entrenamientos tan agresivos o tan seguidos que te puedan preocupar, ¿no? O generar alguna lesión. Entonces, a partir de eso, creamos como una plataforma de asesoramiento online, ¿no? Simplemente como estamos haciendo hoy, pero a través de ofrecer nuestro servicio a pacientes, pues nos llamaban, hacíamos una conversación vía virtual y lo que hicimos un poco es aplicar la metodología de trabajo que queríamos hacer o que empezar a hacer, pues aplicarla vía online, ¿no? Y eso, bueno, pues durante esos 3 meses fue un poquito el modus operandi con el que empezó Summit, ¿no? Y a partir de ahí empezó la desescalada, ¿no? Ahí fue cuando ya salimos a lo loco, ¿no? Fue salir de casa y reventamos Idealista, Vitaclia, Fotocasa, todos los locales de Barcelona los miramos y al final, como veis, llegamos a la conclusión que a lo mejor para empezar era empezar por algo más alto en una oficina, porque en Barcelona, en Zaragoza no sé cómo está la cosa, pero en Barcelona es horrible el nivel de alquileres de locales y todo. Y entonces lo que hicimos fue un poco coger altura, ponernos en una oficina y a partir de ahí empezar a gestionar, ¿no? Empezar a montar todo nuestro pequeño tingladito y ahí poco a poco, ¿no? Y el nombre, de hecho, nosotros empezamos nuestra andadura como mifisioencasa.com, ¿no? Fue la plataforma online que creamos, ¿no? Y fue un poquito lo que empezamos a ver, ¿no? A partir de ahí vimos que, evidentemente, cuando decíamos el paso a la vida real, ¿no? Fuera de la cámara, el nombre como que no tenía mucho sentido, ¿no? Y a partir de ahí hicimos pues lo típico, ¿no? Que se hace, coges una pizarra, un brainstorming y empiezas a vomitar ideas, ¿no? Y al final lo que llevamos en común es que cuando queríamos expresar lo que para nosotros era la fisioterapia, la readaptación, la rehabilitación, ¿no? Que es todo el proceso hasta la preparación física para volver a jugar, es que para nosotros esto es un camino, ¿no? Un camino hacia una cima, hacia un punto final, un objetivo final, que es en muchos casos pues la vuelta al deporte, la vuelta a la actividad laboral, la vuelta a una vida con una calidad buena, ¿no? Una calidad importante y que sea eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues mira, el objetivo de llegar a la cima nos fue gustando, ¿no? Y bueno, cima, ya había algunos sitios que tenían ese nombre. De hecho, aquí en Barcelona hay un hospital privado que la empresa se llama Cima. Entonces, como que era un nombre que ya estaba, que se oía mucho, ¿no? Y bueno, a partir de ahí no os voy a engañar, no os voy a decir que fue ninguna estrategia de marketing, sino que buscamos opciones y al final la opción en inglés fue la que nos gustó más, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, Summit al final quedaba un poco raro, pero bueno, nos fue gustando. Albert también es un apasionado de la montaña, le gusta mucho el esquí, le gusta mucho el trekking ahí en alta montaña, la escalada. Y bueno, y al final una cosa llevó la otra y nos quedamos con ese nombre porque como que juntaban los dos conceptos, ¿no? Un poco nuestras pasiones y nuestros gustos y un poco el objetivo que nosotros tenemos con todos nuestros pacientes, ¿no? El llegar arriba del todo de rehabilitación, ¿no? No quedarnos a medio camino o conformarnos con lo primero que veamos. Enhorabuena de abrirlo nada más acabar el confinamiento. O sea, yo no me hubiese lanzado, a mí ya, o sea, emprender ya cuesta, pero encima después de una crisis así, ¿no? De estar 2 meses confinados, me parece alucinante. Yo enhorabuena por eso, lo primero. Gracias. Bueno, a ver, 4D, el nombre es fácil. Mira, nosotros empezamos justo el máster CD cuando llevamos idea de empezar el proyecto, justo fue al final del primer año de máster CD y nos gustaba mucho pues, toda la vertiente de Gerard Moras del 4D, ¿no? de los 3 ejes, de ese espacio-tiempo. Y entonces dijimos, mira, somos 4, se le ocurrió a uno de mis compis, o sea, no tiene mucho, y dijimos, pues 4D. Luego sí que nosotros en verdad nos llamamos 4D Rendimiento Físico y Deportivo y el rendimiento físico y deportivo también lo sacamos del otro máster, ¿vale? O sea, al final el otro máster se llama Rendimiento Físico y Deportivo y nos gustaba mucho porque abarcaba, digamos, a todas las personas, no solo a deportistas, ¿no? Era tanto el rendimiento deportivo de optimización de ese rendimiento como el rendimiento físico de una persona, que es optimizar que esa persona, la actividad física que haga, su vida diaria, todas las acciones que haga en su vida cotidiana,
las optimice, ¿vale? Pero llevado a su rendimiento físico, no al deportivo. Eso, en primer lugar, por el nombre. Y nuestra idea surge, pues, que nosotros nos íbamos desde Zaragoza cada 3 semanas a Sevilla a hacer el máster. Éramos los 3 que estudiábamos el de rendimiento físico y deportivo, y luego nuestro compañero Pablo, que lo que hacía era estudiar el de preparación física aplicada al fútbol, ¿vale? Entonces, tantas horas metidos en una B, porque al final, si no me confundo, ya se me ha olvidado, pero creo que son 3 horas 40, ¿no? El jueves y el domingo vuelta con 3 horas 40 también de AVE, más todas las noches y cenas que hacíamos ahí, nos llevó a decir, bueno, vemos que sí que podemos tener algo de progresión en el mundo de la preparación física, pero al final lo que se paga es poco. Entonces, no vamos a poder progresar económicamente más o mucho más, ¿no? Si no llegas a un primer equipo y aún así depende a qué primer equipo llegas, es imposible vivir solo de eso. Y dijimos, pues vamos a montar algo que pueda ser, o sea, que podamos ir en progresión, que invirtamos un poquito de tiempo y de dinero y que poco a poco vayamos progresando a ver si puede funcionar. Y nada, empezó todo como una broma, pues sí, podríamos hacer esto, ya veremos, y al final del 2018, bueno, mitad de 2018, dijimos, vamos a buscar locales. Y ahí que fuimos a buscar locales también y así empezó todo, o sea, como una tontería de, bueno, ¿os imagináis que podemos montar esto? A ver qué podemos hacer. Y mira, y al final llevamos pues 2 años, vamos a cumplir en febrero, así que muy contentos con esa idea que empieza pequeña y luego se ha hecho realidad y se ha hecho grande. O sea, ¿a los dos ha venido bien todo el tema de la pandemia en general? ¿O Pues, a nivel del proyecto? Es decir, pues claro, como lo decís de una manera bastante animada, ¿no? Para mí ha sido un cambio de vida brutal y la verdad es que quizá nos hemos atrevido a hacer cosas que si no tuviéramos esa necesidad, ¿no? O esa problemática externa, quizá no nos hubiéramos atrevido, ¿no? Y lo que decía un poco Adriana, ¿no? Que al final, cuando tienes tantas ideas, o te lanzas, ¿no? O es complicado. Y la verdad es que yo, dentro de la problemática de la pandemia, evidentemente a nivel personal es una cosa, ¿no? Pero a nivel profesional, yo la he valorado muy positivamente porque creo que ha sido un momento de emprender, de cambiar, de adaptarte en todo momento y que no sabes lo que va a pasar mañana, con lo cual tienes que ser constantemente camuflable, ¿no? De decir, oye, pues hoy no puedo tener todos los pacientes de golpe porque me han cerrado el chiringuito, pues me adapto al online. Que no puedo hacer tal, pues hago otra cosa, ¿no? Y cambiar constantemente porque no sabes a quién se le va a ocurrir mañana cerrarte el sitio o decir que ahora entrenar está fatal y que al final la gente sí que puede ir a misa, ¿no? Pero no puede entrenar, pero sí puede ir al teatro, pero es una locura que no entenderemos nunca, que no sabemos por dónde coger, pero que hay que intentar adaptarte o morir, ¿no? ¿Qué dicen? Sí. A nosotros también nos ha venido bien la pandemia, ¿eh? No te voy a engañar, a nosotros nos ha subido gente que ha venido a entrenar, así que perfecto. Y una pregunta ahora que hablamos de esto en particular. Las personas que han ido ahora por esta necesidad de, pues incluso de encontrar un sitio que sea más individual, incluso por un tema de seguridad personal, ¿no? En cuanto a la salud, ¿creéis que son personas que ahora han descubierto, pues bueno, cómo es entrenar de verdad con una persona de tú a tú, personas que están preparadas, muy cualificadas y que seguirán allí? ¿O es una necesidad que es, no sé, que veis que es como algo transitorio y cuando pueda la gente volver a los gimnasios en masa? O en cambio, la persona cuando lo descubre el servicio, porque yo tengo la sensación, y corregidme porque yo no me dedico a esto, que en el entrenamiento personal la gente no lo consume por no conocerlo, ¿no? Es decir, como que damos por hecho que el técnico de sala a veces es como, bueno, pues este lo sabrá todo y en cambio en otros entornos seguramente me dan píldoras más para mí, me cuidan más, ¿no? No lo sé. Yo pienso que la gente que lo ha probado ahora, una gran mayoría se quedará, un porcentaje alto se quedará, pero también habrá un porcentaje que volverá al gimnasio, que hay gente pues que
bueno, los gimnasios no, a nosotros nos cierran igual que los gimnasios, pero la seguridad que hay ahora mismo no es la misma. No es la misma porque nosotros entrenamos con una persona, o sea, no digo porque no cumplan las medidas de seguridad, sino porque nosotros entrenamos con una persona y al final es nosotros, la persona o una pareja conviviente y no hay más. Entonces, la seguridad claramente es más alta. Yo creo que, como tú has dicho bien, Javi, la gente no consume o no suele consumir entrenamiento personal hasta que no lo conoce. Y cuando lo conoce, se queda porque ven exactamente dónde está la aplicabilidad de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, que tú trates de tú a alguien y le vayas explicando las cosas y las vaya entendiendo y el por qué se está haciendo, creo que es algo muy relevante para las personas que tienen interés en el entrenamiento. Y yo creo que eso es un punto muy positivo del entrenamiento personal. Si me permitís hacer un poco de diablo, hay un abogado del diablo, perdón. Creo que a veces el hecho de que el entrenamiento personal no se conozca, aparte realmente hay un tema cultural, ¿no? De que se asocia mucho a gente de un nivel adquisitivo muy alto, ¿no? O culturalmente ha sido así hasta ahora. Creo que a veces los que creo que más formados estamos, ¿no? O que más interés tenemos en formarnos, muchas veces olvidamos la parte lúdica, ¿no? Del entrenamiento y todo, ¿no? Yo os digo, os lo digo sinceramente, porque lo he buscado y no he sabido encontrar, por ejemplo, alguien que sea capaz de crear un sistema tipo el sistema Patrick Jordan, ¿no? Que tantas críticas recibe porque realmente hay que cogerlo con pincitas, ¿no? O otros profesionales, o por llamarlos de alguna manera, gente que está en Instagram o Internet y tiene sus plataformas con miles de seguidores. Y gente como nosotros que tiene másters, que tienen carreras, que tiene compañeros al lado con el doble de formación que nosotros, no somos capaces de llegar a eso, ¿no? Yo no conozco, y si lo conocéis vosotros, corregirme, pero no conozco ningún compañero o compañera con un sistema de metodología de entrenamiento que sea capaz de llegar a tanta gente de forma atractiva, de forma en un entrenamiento bien estructurado. Es complicado, ¿no? Y a veces nos centramos tanto en hacer las cosas bien, como dice un paper o varios papers, que nos olvidamos que estamos tratando con gente que no son atletas. Son gente que lo que quiere es, evidentemente, estar bien, estar sano, pero también quiere divertirse, ¿no? Y creo que el equilibrio entre ambas cosas a veces es complicado y creo personalmente que muchas veces los que queremos hacer bien las cosas, ¿no? Fallamos un poco y no somos capaces de encontrar el equilibrio perfecto, ¿no? No sé vosotros qué opináis a eso. Es una cosa compleja lo que tú has dicho. O sea, al final sí que estamos viendo que es verdad que hay metodologías, por llamarlo de alguna manera, porque al final es un entrenamiento que se inventan con un porqué. Bueno, exactamente no lo sabemos porque claramente no lo explican, que tiene éxito. Pero ¿no creéis que es mucho también imagen? O sea, yo entiendo que eso funcione, pero al final es la imagen de, por ejemplo, Patrick Jordan, es la imagen de una chica que ha sido influencer y que la gente quiere ser como ella o se quiere acercar a ella. ¿Me explico? Entonces, yo creo que también tenemos que intentar buscar esa parte, es verdad, lúdica y igual no ir tanto a explicarlo, pero al final la base de nuestro trabajo tiene que estar clara. Es verdad que hay gente que no busca eso y en nuestro centro pasa, hay gente que, vale, tú le explicas y le da igual, entonces directamente le vas a explicar los detalles puntuales que son importantes para ellos y hay otra gente que directamente te pregunta ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué es importante? Entonces, tampoco perder esa esencia que nosotros tenemos y que nuestra formación nos ha dado. Al final, creo que eso es parte de nuestro precio. Yo creo que es así. Bueno, yo no trabajo en esos ámbitos y al final si he trabajado individualmente con alguna persona siempre son deportistas que pretenden unos objetivos muy concretos, por tanto no puedo opinar mucho sobre este tema, pero creo que a lo mejor sí que encontrar los equilibrios, incluso a veces la formación de deportistas también te encuentras con este problema, ¿no? Cuando tienes grupos en canteras y demás, está muy bien, a lo mejor no, pues Oriol, tú decías la experiencia está en el Barça, pues está muy bien que tengas que formarlo en un sentido,
pero hay días donde tienes que hacer, ¿no? También encontrar ese equilibrio en la balanza y decir, sí, la ciencia dice que venga, va a un 80% del 1RM o la variable máxima que quieras buscar, pero hay días que sí, que bueno, que tienes que ir haciendo este equilibrio. No, al final, fijaros también un poco, siempre que se hace algo viral en nuestro mundo, ¿no? Tanto en preparación física o rehabilitación o todo lo que es el mundo del deporte y la salud, lo que se hace viral o lo que atrae a la gente un poco es eso, ¿no? Se hizo viral el preparador físico del Betis, ¿no? Porque colgaba los socioafectivos que hacía en el hotel, ¿no? O cuando sale un entrenador X y hace un juego chutando fútbols, ¿no? Y reventando jugadores y pasándoleselo bien. Al final, esa parte... Yo creo que se puede hacer un muy buen trabajo y tiene que haber momentos para todos, ¿no? Y nosotros tenemos que ser estrictos, tenemos que ser muy profesionales porque al final buscamos un rendimiento y aunque no sea el objetivo principal, creo que el objetivo secundario, que pueda ser la parte más lúdica, hay que cuidarla un poquito más. Creo que es esa sensación y lo vivo desde mi experiencia, que a veces no la he sabido cuidar y eso me ha hecho... pues perder un poco la fidelización de ese paciente, ¿no? De que intente estar más tiempo, de que le guste más, de que no cuando lleve ya un tiempo diga, bueno, pues me vuelvo al gimnasio porque ya más o menos sé hacer 4 cosas y para lo que hago aquí me voy ahí, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que también trabajar todos y al final yo he entrenado con un entrenador personal y he entrenado solo. No tiene comparación, es que no tiene comparación y siendo yo entrenador, o sea... Si yo, que me considero que sé algo del mundo, pues es 1000 veces mejor poder hacerlo con alguien que te está asesorando, que te está dando un feedback constante, que te está haciendo ese trabajo y verlo desde fuera, ¿no? Yo, si os parece, si podemos seguir hablando de todas estas cosas y creo que el debate es súper chulo, pero quería preguntaros ahora, y recuperando un poco las preguntas iniciales, y es un tema que hablamos antes de la entrevista, de para que la gente, sois emprendedores, Adriana, un poco antes del tema de COVID, pero que habéis tenido que afrontar siendo bastante noveles, ¿no? Pues todo este tema del COVID. Siendo emprendedores un poco en el tema de una situación un poco excepcional, quería preguntaros, ¿qué define a vuestro proyecto? Y creo que lo comentamos previamente a la entrevista y es lo que quería deciros. No sé si habéis preparado alguna foto o algo que me habéis comentado al principio, no sé si queréis incluso enseñarla. Entonces, para esta gente que está a lo mejor con esa intención o con ese grupo de amigos diciendo eso típico de ¿y si montamos algo y tal? Bueno, a lo mejor recoger alguna idea y decir, vale, pues esta gente lo ha hecho así y ahora hablamos un poco más de la parte más técnica del trabajo del día a día. Pues bueno, nosotros la verdad es que nuestro proyecto, la base empezó un poco por el interés, ¿no? de crear un centro de referencia en la especialización de lesiones de rodilla, ¿no? Creemos que en nuestro mundo hay como una tendencia como a querer hacerlo, a hacer de todo, ¿no? Tener que saber mucho sobre rehabilitar rodillas, sobre tobillos, sobre caderas, sobre hombros, sobre un poco querer abarcar todas las brancas posibles, ¿no? Y nosotros realmente, por un poco también por lo que más nos gusta, por un poco por lo que vimos que realmente es lo que mejor se nos daba, ¿no? En ese aspecto, hemos querido ir por ahí, ¿no? Y entonces nuestro centro se basa especialmente en la rehabilitación de lesiones, ya sea quirúrgicas o conservadoras, pero enfocado a rodilla. Porque al final creemos que yo soy del parecer, ¿no? De que es mejor especializarse y ser muy bueno en algo, y si en algo no lo domina suficiente, saber derivar a tiempo, ¿no? Y si me viene un hombro que se me complica, pues a la segunda o tercera sesión se lo paso a alguien, ¿no? Si no soy capaz de adaptar suficientemente una espalda, pues quizá puedo derivar a un compañero o compañera que sea capaz de darle ese punto extra que quizá yo no tengo por falta de conocimientos o porque en ese momento pues quizá no haya caído en llevar eso, ¿no? Entonces, teniendo ese punto de vista base, ¿no? Que es la especialización, definimos nuestro proyecto hacia allí, ¿no? Y al final es como todo, imagino que la experiencia que va teniendo cada uno pues te va llevando un poco por ese camino, ¿no? Entonces, nosotros sobre todo lo que queremos, en la base de nuestra idea, es todo lo que nosotros hemos aprendido tanto a nivel de club, ¿no? Un club de alto rendimiento como es el Fútbol Club Barcelona, o mi compañero Albert en un hospital donde ya no solo trataban a pacientes del propio hospital, sino también todo lo que es el Instituto Cugat, ¿no? Que abarca todo lo que es la rehabilitación y cirugías de deportistas de élite, futbolistas que se operan exclusivamente con el doctor Cugat y su equipo, porque realmente
han hecho un nombre, ¿no?, en esa especialización en cirugías, ¿no? Y a partir de ahí nosotros queremos coger esa experiencia que hemos tenido y poder ofrecerla, ¿no?, de una forma a todo el mundo, ¿no? Porque al final, por tema de epidemiología, ¿no?, las lesiones de rodillas son mucho más frecuentes de lo que eran hace unos años. Cada vez parece que la tendencia es mayor, ¿no? Y creemos que podemos aportar mucho en ese campo, ¿no? Y ya no solo a nivel de especialidad, sino también a la hora de ofrecer, ¿no?, un servicio, en nuestro caso privado, no trabajamos con mutuas, pero sí de forma privada, pero ajustando precios a las realidades, ¿no? Yo he sido paciente, por desgracia, 3 veces, de rodillas y de cadera, y me hubiera encantado poderme permitir tener un rehabilitador o un entrenador o lo que fuera durante toda mi rehabilitación, pero muchas veces la realidad económica no se ajusta con la oferta que hay, ¿no? Y yo, que me considero una persona que, por suerte, pues he tenido siempre más o menos trabajo y he podido vivir tranquilamente, pues muchas veces no era suficiente como para poder tener mi entrenador personal 1 vez o 2 por semana, para poder tener un fisioterapeuta que me rehabilite en todo el proceso. Y hemos ido un poco a buscar ese yo, ¿no? Esa gente que está entre nuestra edad, ¿no? Entre 20, 40, 50 años, que tiene un nivel socioeconómico medio, no hace falta que sea medio alto, y que pueda acceder a lo mismo que accedan, pues, las grandes élites, ¿no? Ya sea a nivel económico o por tema de rendimiento deportivo, ¿no? Y a partir de aquí lo que fuimos haciendo es un poco crear nuestra propia metodología, ¿no? Un poco que creo que es nuestro factor más diferencial, ¿no?, al que queremos adquirirnos, que es que a partir de nuestra experiencia, de lo que nos va diciendo la ciencia un poco, ¿no?, y la investigación continuada, y coger un poquito de lo que hemos aprendido en diferentes metodologías, ¿no? Antes hablabais un poco del sistema de entrenamiento catalán, el sistema de entrenamiento sevillano o andaluz, un poquito todas las tendencias y hacer tu propia tendencia, ¿no? Nosotros hemos ido un poco más allá, ¿no? Hemos estudiado a referentes, ¿no?, en el mundo de rehabilitación en Estados Unidos, en Australia, que nos llevan 14 años de ventaja, y es una pasada al nivel que van ahí y lo lentos que vamos aquí, ¿no? Y un poco al nivel también europeo. Y de cada cosa hemos cogido lo que más nos ha gustado, lo que nosotros podemos añadir, y a partir de ahí crear nuestra propia idea, ¿no? Pues nosotros, nuestro proyecto al principio lo definía en que nos queríamos diferenciar siendo un centro de entrenamiento de referencia, porque no había otro, de deportistas profesionales, ¿vale? Esa era nuestra idea inicial. Claramente nuestra idea inicial cambió y nos tuvimos que adaptar porque vimos que eso no tenía tirón suficiente, porque sí que en Aragón hay equipos de primera división, tanto de fútbol sala como de balonmano, que está Huesca, baloncesto, fútbol, pero no estaban buscando entrenadores personales. Algunos sí que tenían algún entrenamiento personal, pero no tenía tirón. Y nada, y empezó a venir gente buscando readaptaciones, reeducaciones más, y con problemas lesivos y derivados de gente sanitaria, ¿vale? Y nada, y entonces decidimos que claramente nuestro proyecto se podía abrir a más gente. O sea, sin querer llamarlo rendimiento, o sea, sin querer dedicarnos al rendimiento físico, vamos a decirlo así, ¿no?, de gente normal como nosotros, nos convertimos en eso, y nuestro nombre pegaba totalmente con lo que nos dedicábamos, ¿no? Y empezó un poco así. Entonces, nuestro proyecto primero lo define analizar cada caso y como bien ha dicho mi compi, pues sobre todo, si no sabemos manejarlo, derivarlo a alguien que esté especializado más en algo que nosotros, ¿vale? Pero nosotros lo que solemos hacer es ver el caso, analizarlo, leer con la experiencia que hemos adquirido y, sobre todo, preguntando a diferentes profesionales. Esto no es solo nosotros, los CAF, y ya está, ¿no? Si tenemos alguna duda, el médico que nos lo ha derivado, el fisio que nos lo ha derivado, que el médico nos dice tal cosa pero tenemos dudas, nos vamos al fisio a preguntarle, y se basa un poco en individualizar el trabajo para cada una de las personas.
¿Podemos llevarlo a cabo? Lo llevamos. ¿Que no? Lo derivamos. O sea, al final esto es así. O sea, no podemos estar especializados en todo, como bien has dicho, no podemos controlar todo y nosotros lo que buscamos es que esa persona salga de 4D, si viene de una readaptación, con las herramientas para, bueno, primero recuperándose y después con las herramientas para que intentemos que no vuelva a suceder, que puede volver a suceder, al final una lesión es así, y que venga a mejorar su rendimiento, tanto físico de salud, como su rendimiento de optimizarlo, ¿vale? Deportivamente o unas pruebas físicas, que salga consiguiendo sus objetivos, que es lo más importante. Que yo creo que puede ser interesante porque muchas veces las personas que empiezan, ¿no? O que ya tienen un centro, a lo mejor, bueno, pueden coger una idea de cómo reorganizarlo y ahora hablamos un poco también de la parte más, bueno, de por qué incluso se distribuyen las cosas así, ¿no? Que hay veces que es por un tema de metodología pura y dura de cómo creéis que debe ser el trabajo. A ver. Ahora aprovecho mientras Adriana acaba esto. Sí. Ya he entendido entonces, Uriol, este GIF de la rodilla, ¿no? Que he visto en las redes sociales Exacto. de cómo se mueve esa rodilla. Vale, es que lo vi un día. Ahí está el kit, ¿eh? Vale, lo vi un día y no sabía. Dije, ostras, ¿por qué esto se mueve como una rodilla? ¿Qué pasa ahí, no? Vale, Adriana, todo tuyo. Mira, nuestra salita, bueno, es así, esto es de hace, yo creo que un año y medio, o sea, de casi cuando empezamos. Entonces, bueno, ha cambiado un poco. Tal y como estás viendo esto no ha cambiado. Entonces, ya ves que nuestra sala, esto está cogido de la parte más cercana a la pared, entonces tampoco es una gran cosa, pero para trabajo por parejas individuales, perfecta. Aquí está mi compañero Alex con la polea, que digamos es la joya de la corona, que le llamamos nosotros. Y mira, esto es así una vista panorámica para que os hagáis un poco la idea, ¿vale? A la derecha está una pequeña recepción, justo tenemos el vestuario y el baño, y luego esto es la salita. Tenemos un rack con... Esto sí que ha cambiado un poquito porque ahora ya las pesas están bien ordenadas, no están en el suelo. Tenemos bastante más material por la pared. Los cinturones y todos los complementos de la polea sí que están anclados a la pared, pero básicamente es lo que veis. Utilización de kines. La estantería está mucho más llena, ahora eso sí que es verdad, que está muchísimo más llena. Steps, fitball y eso, y por las dos cosas principales que utilizamos en la parte principal de la sesión es la polea y el rack, ¿vale? Dependiendo del trabajo o de los contenidos que queramos utilizar en esa sesión. Aquí veis un entrenamiento con parejas y aún sobra espacio. Esto es, que conste que esto es antes del COVID, que están sin mascarilla y todo, que nadie se asuste. Un vídeo, pero bueno, eso ya está. Y aquí fijaros que esto sí que es cuando empezábamos, que yo creo que es de las primeras sesiones que tuvimos. Y esta es una chica que juega en el Sporting de Huelva, de Primera División de Fútbol, 11, y viene en verano. Entonces, veis aquí ya está bastante más vacía, pero bueno, para que os hagáis una idea, esto es un poco nuestra sala, no tiene mucho más. O sea, es amplia con el material necesario que nosotros utilizamos y para que vengan a disfrutar de la sesión o a reventarse un poco. Esto es así, dependiendo de lo que toque. Antes de que lo compartas, Uriol, por preguntarte una cosa, Adriana. Claro, decías ahora que la mayor parte del trabajo pues, es la cónica o el rack, pero ¿te hace falta algo más o echáis de menos? Entiendo que si habéis echado algo de menos lo habéis comprado y habéis ido como creciendo en ese aspecto, pero ¿en el día a día echáis algo así de menos realmente o...? Porque lo dices como cierta modestia, pero que en verdad no sé, que puede que sea suficiente y tampoco haga falta mucho más, ¿no? Para hacer un buen trabajo. No, sí, mira, yo creo que lo único que podemos echar de menos es, por si queremos llevar algún calentamiento en una bici, por alguna readaptación que tengamos así concreta, yo una bici, es lo único. Pero hemos encontrado alternativas prácticamente a todo, que si no teníamos en alguna ocasión alguna máquina necesaria de gimnasio que nos hubiese venido mejor, ¿vale? Como, pues, yo no sé, una extensión para hacer extensión de rodilla, con la polea
lo hemos solucionado. Entonces, yo creo que hasta con esto es suficiente, pero que nos ha venido bien para que la creatividad aumente. Sí, sí, sí. Entonces, Vale. eso también es importante. Así, oye, hemos conseguido mejorar nosotros. Vale. Perfecto. Uriol. Bueno, yo antes de compartir, aprovecho ya que estoy aquí, un poco, os pongo un plano un poco general y os cuento un poquito cómo fue la idea, ¿no? Al final, nosotros no empezamos con la idea de un centro de entrenamiento, sino como un centro de rehabilitación y readaptación, ¿no? Que incluye las dos cosas en un mismo pack, digamos. Entonces, cuando buscamos el sitio, normalmente los centros de fisioterapia tienes muchas cabinas y a lo mejor con las mayores de las suertes tienes un gimnasio, ¿no? O una espaldera con 4 gomas, ¿no? Aquí lo hicimos al revés. Aquí hicimos un gimnasio y luego nos hicimos el box, ¿no? El box cerrado para tener también, evidentemente, un sitio para hacer las valoraciones, ¿no? Nosotros aquí hemos cogido un poco un sistema más, entre comillas, le decimos un sistema americano, ¿vale? Porque es más común ahí, ¿no? En el que las camillas son externas, están fuera del box y al final es lo que nos permite, ¿no? Que el paciente, porque también es verdad que hacemos pacientes de extremidad inferior que normalmente no necesitan una intimidad tan grande que quizá como una espalda o un hombro, ¿no? Que tienen que quitarse la parte superior de la ropa. El paciente está dentro del gimnasio ya desde el primer momento, ¿no? El paciente tal como entra, ya entra al gimnasio. Ya no se va al box y tal y se tumba en la camilla, sino que directamente se va al gimnasio, con lo cual la gente ya sabe que como mínimo pantalón corto, si no vas a ensuciar los tejanos. Me explico, ¿no? Y aquí es un poquito la idea y donde con Albert decidimos eso, ¿no? Porque en el hospital tenían muchas camillas y tipo la típica mutua, ¿no? De que están todos ahí metidos en fila, ¿no? Y tienen ahí una espalderilla con 4 gomas, una pesa. Y lo he dicho mal porque realmente ahí tienen muchísimas cosas porque tienen la suerte de tener muchos partners y tienen prácticamente de todo, pero para que entendáis un poquito la diferencia, ¿no? Y nosotros aquí lo que hicimos es poner dos camillas fuera y luego todo lo que veis al fondo es la parte del gimnasio, ¿vale? Me aparto un poquito. Justo aquí a mi hombro tenéis todo lo que es la zona del rack, donde tenemos todo el trabajo de peso libre, ¿vale? Nosotros lo que hicimos es un poco hacer un peso libre un poco más adaptado, ¿no? En vez de coger la típica barra de 20 kilos, cogimos una barra más pequeña que pesara menos para hacer trabajos más técnicos. Luego podéis ver ahí los cuernos de la safety bar, ¿no? Que es para hacer todo el trabajo de sentadillas. Vamos con cargas muy bajitas. Siempre es mejor hacerlo de una forma que sea más cómoda porque no trabajamos con pacientes acostumbrados a eso. Y luego también la hexagonal, ¿no? La barra hexagonal para todo el tipo de trabajo, de remos, peso muerto, ¿no? Que técnicamente son quizá un poco más complejos que otras cosas. Esto lo facilita, ¿no? Y con nuestro tipo de paciente que no está acostumbrado, pues realmente creo que es bastante más cómodo, ¿no? A nivel de lo que decías, Adriana, cuando te pones a pensar en todo el tema de parte aeróbica, ¿no? El que son bicicletas, cintas, tal, es complicado, ¿no? Porque cada máquina es un trasto. Nosotros en este local tenemos 96 metros cuadrados más o menos y de gimnasio nos queda con 30 o 40. Al final, en 40 metros cuadrados, ya lo veis por detrás, es que tiene que caber todo. Y hoy encima hemos metido la cónica, que con la cuerda ya son 3 metros a la redonda, ¿no? Es una brutalidad la falta de espacio y yo me vuelvo loco, ¿no? Es que a veces no sé dónde poner a la gente y no sé dónde ponerme yo, pero al final creo que dentro de lo que cabe hemos conseguido tener todo lo que necesitábamos. Lo que contabas tú un poco, Javi, ¿no? Mi idea fue, cuando empezamos a hacer la lista de material, ¿no? De toda la inversión, que empiezas a ver números y te desmayas, ¿no? Yo dije, al final, mira, he entrenado toda la vida en un patio de colegio a jugadores de EVA y han rendido a un alto rendimiento sin ni una pesita, o sea, sin nada, absolutamente sin nada. Con 4 gomas, aquí hacemos la hostia, ¿no? Y al final ves que, bueno, que quizá con 4 gomas no, porque te limita mucho, pero al final, si vas cogiendo lo mejor de cada casa, ¿no? Yo soy muy fan, por ejemplo, de pues, las minivans, los loop bands y TRX, ¿no? Eso es lo que siempre recomiendo cuando alguien me pregunta qué me puedo comprar para casa, ¿no? Para mí son los 3 tops. Ni mancuernas del Decathlon, ni historias raras, ni miles de productos que se venden ahora. Para mí estos 3 son clave. Y con esto puedes hacer un entrenamiento brutal. Y si lo sabes usar y tienes varias resistencias, puedes incluso hacer progresiones que te dure tiempo. Así que a veces no es tanto el material que tienes. Evidentemente,
cuando tienes un centro, pues tienes que poder ofrecer mucha cosa, ¿no? Porque al final no deja de ser un servicio, no te vas a engañar. Pero creo que es interesante saber que con la base, ahí está la simplicidad, ¿no? La simplicidad yo creo que es clave. Y a partir de ahí todo lo que puedas añadir. Y por lo que he visto, Adriana, vosotros vais sobradísimos y ya te digo que si bicicleta no tenéis, podéis empezar a andar y trabajar, activar de muchas otras formas, ¿no? Nosotros, en cuanto a bicicleta, lo que hicimos es coger una airbike, pero por la necesidad de tener en una sola máquina extremidad superior e inferior. ¿Me explico? Entonces, muchas veces nosotros empezamos la parte cardiovascular con pacientes que no son capaces de llegar a 90 grados de flexión de rodilla. Con lo cual, la parte cardiovascular no puede prácticamente andar sin muletas, no puede correr, evidentemente, aún, no puede hacer la bicicleta porque no es capaz de dar toda la vuelta, con lo cual, ¿qué hacemos, no? Entonces, máquinas hay muchas, pero espacio hay poco, con lo cual decimos, pues un 2x1 y vayan pasando, ¿no? Y al final con la airbag hay que son bastante económicas, para no decir baratas, pero es un 2x1 que si os lo pensáis yo creo que es una buena idea porque a nosotros nos está funcionando muy bien porque te da esta dualidad que da mucho juego, ¿no? Y bueno, os voy a enseñar alguna de las fotos que tenemos así a nivel promocional que hemos ido haciendo, ¿no? Esto sería la vista de mi espalda, ¿no? Ahora, que es todo lo que es la zona del gimnasio vista desde la camilla, un poco con todo el material que, como veis, Adriana, vosotros lo tenéis bien ordenadito, nosotros lo tenemos como podemos, ¿no? Porque lo bonito de estar en una oficina es que todas las paredes son de pladur, con lo cual a la que metes un agujero se va la pared al suelo, ¿no? Y, claro. Y hay que hacer lo que se pueda, ¿no? Tenemos pues la barra cogida ahí arriba, las gomas colgando, la Normatec colgada de un hilo, o sea, al final vas un poco sobre lo que puedes, ¿no? Y nada, nosotros al final, luego os comentaré un poco también cuando hablemos del tema de metodología, pero un poco pues todos los utensilios, ¿no? La inversión que hemos hecho ha sido principalmente en aquellas cosas que creemos que pueden ayudar tanto a la parte de rehabilitación y rendimiento como a la parte también lúdica, ¿no? Luego aquí es una imagen del interior de la zona de box, ¿no? Ahí es donde hacemos todo lo que es la parte más de fisio pura, ¿no? Que se va un poco del tema de hoy, pero que al final es la parte también que nosotros tratamos mucho, ¿no? Y luego el maletín este es todo lo que es el tema de dinamometrías, que nosotros somos muy de la idea de que todo eso que no se mide no eres capaz de saber si se mejora o no, por mucho que las sensaciones sean positivas. Ahí. Esta es una visión un poco de lo que sería la recepción, el hall, un poco. Eso quedaría delante de ti, ¿no, Uriol? Esto es lo que tengo yo detrás de la pantalla, exacto. Vale. Ahí es un poquito lo que tenemos nosotros, que es un poco nuestro office. Esto ha cambiado un poquito ahora, esto ya es del inicio de hace 6 meses, que tampoco estoy hablando de hace mucho, pero que al final, como es un proyecto nuevo, cada semana prácticamente vamos cambiando y vamos mejorando. Luego aquí es un poco la idea, algún render que tenemos de pues un tema corporativo y todas estas cosas que siempre quedan muy bonitas. Y bueno, al final esto es más un poco más de la parte del gimnasio, ¿no? Que lo que os decía, un poco del TRX, la parte de pliometría, ¿no? Un poco con lo mínimo intentar tenerlo todo, ¿no? Ahí luego, se ve ordenado, ¿eh? Bueno, ahí para la foto sí. Pero hoy es sábado, prácticamente domingo y ya cuesta un poco más, ¿no? Y eso es muy al inicio, cuando aún está todo para la foto. Y luego os enseño también un pequeño vídeo que hemos hecho para ver un poco nuestra forma de trabajar, un poco... Esto lo había visto yo. Esta chica bailando la había visto yo en algún momento. Esta chica la has visto seguro porque es nuestra influencer número 1. Había visto creo que algo en Instagram o... Bueno, sí, Instagram sí. Lo consumo poco. Twitter quizás más, a lo mejor por ahí. No sé por dónde lo he visto. No sé por dónde lo he visto. No, pues muy guay, chicos. Ahora, si os parece, a lo mejor un corte un poco brusco, pero voy a cambiar la parte más de metodología y así hablas un poco de funcionamiento y más la parte a lo mejor que puede tener algo más de chicha, si os parece, ¿vale? A nivel organizativo, ¿vale? Es decir, nosotros, bueno, vosotros como profesionales y que tenéis vuestros proyectos, ¿cómo funcionáis en el día a día? La parte más operativa. No hablo de decir cómo abordamos al paciente o al deportista que viene a entrenar, sino
llegáis durante la semana y ¿qué hacéis? Es decir, ¿a qué cosas os dedicáis? ¿Cómo organizáis el trabajo? Según quién entra, quién trabaja con esa persona o quién no, etcétera. Más de funcionamiento interno. ¿Cómo organizáis? Pues, a ver, es que nosotros, como cada uno tenemos nuestro trabajo, bueno, a ver, nosotros en principio somos 4 socios y un trabajador, vamos a decirlo así. Y entonces, de los 4 socios, 3 son los que estamos habitualmente trabajando en el local, ¿vale? Uno se encarga de las mañanas, que es Alex, otro se encarga de las tardes, que es Pablo, y yo, pues que me encargo de cuando no puede ir en uno o en otro, pues estoy yo, ¿no? Porque al final Alex está en categorías inferiores de Casa de Mont, Pablo está en la Sociedad Deportiva Tarazona, que es de segunda B, y claro, pues ellos tienen sus entrenamientos, sus preparaciones físicas y tienen que estar. Entonces, aquí entra un cliente y primero lo atiende el que está, ¿no? En este caso, nosotros siempre ahora pedimos cita previa, supongo que os pasará también a vosotros, que ahora con esto del COVID, pues es necesario la cita previa para poder venir. Y a partir de ahí vemos qué es lo que le ocurre a esa persona y uno de nosotros, de los 3, lo suele coger, ¿vale? Dependiendo, pues, de qué historial tenga, porque cada uno al final hemos tratado un tipo de patologías, un tipo de lesiones, un tipo de persona y que venga con unos objetivos, pues, por ejemplo, de unas oposiciones o que venga más con objetivos de rendimiento en el fútbol. Bueno, pues cada uno está especializado en una cosa sin quererlo. O sea, al final, bueno, tanto con la formación como nuestra experiencia previa o nuestra experiencia durante el proceso de 4D nos ha llevado a especializarnos en diferentes cuestiones. Entonces, esta organización lo que hacemos es, bueno, pues lo voy a coger yo o lo vas a coger tú y a partir de ahí se le valorará y se pondrá a trabajo, le daremos las diferentes opciones que tiene que tenemos en nuestro centro, ¿no? Ya sea pues, una planificación online, sean entrenamientos individuales, mira, a lo mejor será que vengas 2 días por semana, 1 día por semana, también depende de lo que la persona económicamente pueda llegar. Esto es así, nosotros le proponemos y la persona decide. Y luego sí que dentro de nuestra organización cada uno se encarga de una cosa que no está relacionada con nuestra carrera. O sea, nosotros en la carrera no nos lo enseñan, como puede ser, por ejemplo, todo el tema administrativo-económico. Es el que me toca llevar a mí. Entonces, tú te especializas también en esto sin quererlo, porque te llega así de repente y haces, bueno, alguien se tiene que especializar en esto, o tiene que llevar esto, o tiene que gestionar esto. Entonces, yo, por ejemplo, me encargo de lo administrativo, que me toca hacer sesiones, hago sesiones o preparo las sesiones que tengo los días posteriores, ¿no? O las planificaciones online que tenga. ¿Que toca cerrar el mes? Pues bueno, hoy me he tenido que quedar porque tocaba cerrar el mes y esto es así. Bueno, pues eso, que cada uno nos encargamos un poco de una cosa distinta. Por ejemplo, Pablo se encarga un poquito más de todo el tema metodológico, de mejorar. Claro, nosotros ahora no tenemos ningún programa específico que nos haga las sesiones más fáciles o que nos lleve el tema administrativo más fácil. Entonces, todo lo que son hojas de sesión, hojas de planificación, hojas de valoración, metodologías, nuevos ejercicios de valoración, nuevos ejercicios que se nos pueden ocurrir y plasmarlo en nuestra metodología, eso lo lleva Pablo. Alex se encarga más de todo el tema material, ¿no? Si hay algo que mejorar, algo que comprar, algo que necesitemos, Alex es el que se encarga. Y luego está Jorge, que se encarga un poco de todas las relaciones externas, que si, como al final nosotros también llevamos asesoramientos a clubs, pues todo lo que es asesoramiento externo y hablar con la gente que solicita nuestros servicios a nivel, digamos, clubs, ¿vale? A nivel relaciones con diferentes profesionales, eso lo lleva Jorge. Y luego la atención al cliente, pues un poco quién está y el email y el teléfono, pues Alex y yo. Pero vamos, esto está repartido así porque son cosas que nos interesan más o que nos gustan más o que ha tocado así y ha surgido así y te has tenido que especializar y entonces ya estás en eso.
Entonces, nuestra organización un poco interna es esa y depende del día que vayas, pues te va a tocar hacer más sesiones. Yo, por ejemplo, el tema más económico, administrativo y cada día es diferente, te encuentras una cosa distinta. ¿Y Uriol, en vuestro caso? En nuestro caso funcionamos un poco distinto a la normalidad y la verdad es que lo hemos hecho así un poco por no querer seguir haciendo las cosas que no nos gustaban, ¿no? Al final, Alberto y yo actualmente somos un matrimonio, lo hacemos todo a medias y lo que hace uno siempre lo consulta con el otro antes de decir el que sí. ¿Me explico? O sea, que es algo que al final, como es algo muy nuevo, al final llevamos solo 6 meses. Cualquier paso que damos antes de darlo siempre lo comentamos con el otro e intentamos que en todos los casos la carga de trabajo de ambos sea siempre más o menos parecida, ¿no? A nivel administrativo más o menos sí que es fácil, ¿no? Por lo que comentabas tú, Adriana, ¿no? Pues uno se encarga más de tema de redes, el otro de atención al cliente, el otro del tema de gestión económica, el otro del todo el tema del pago de IRPF, IVAs y la madre que los parió de todo. El tema metodología, que eso ya es rebote, ¿no? Porque tienes que crear algo de cero y por mucho que hagas no te llegará a gustar nunca como te gustaría que fuera, ¿no? Entonces, todo esto es como un proceso, ¿no? Y nosotros íbamos un poco al inicio con el agobio, ¿no? De decir, guau, es que hay que empezar a trabajar y la metodología aún está a medio camino, ¿no? Pero luego llegamos a la conclusión que al final creo que la metodología nunca dejará de evolucionar, ¿no? O sea, siempre irá en función de la necesidad, de la experiencia o lo que nos vaya pasando y lo que vaya pasando durante el tiempo. Entonces, dejamos de agobiarnos por esas cosas, ¿no? Empezamos a distribuirnos mejor la parte administrativa y entonces empezamos a crear una metodología un poco diferente, ¿no? Como os comentaba antes, nuestro objetivo es intentar especializarnos en lo que es la rehabilitación de rodillas, ¿no? Digo intentar porque por mucho que se diga que como más rodillas veas, más sabes, para llegar a ser especialista yo considero que me moriré antes de serlo, ¿no? Pero la idea es intentar siempre llegar a serlo, ¿no? O sea, tener esa inquietud, esa necesidad de querer seguir aprendiendo para llegar algún día a hacer una parte, ¿no? de experiencia en el que es las rodillas, ¿no? Entonces, nosotros la necesidad que vimos es que, claro, para ser experiencia, ¿no? Cuando hemos leído alguna cosa, ¿no? Se dice que necesitas unas 10.000 horas, ¿no? Para ser experto en algo, ¿no? Claro, 10.000 horas de rehabilitación en rodillas son 10.000 pacientes, ¿no? Claro, yo haré 32 años dentro de poco. Para hacer 10.000 pacientes me queda un rato largo, ¿no? Entonces no sé si tengo tanto tiempo como para hacer esas 10.000 horas. Entonces buscamos maneras, ¿no? Un poco de cómo podíamos reducir ese tiempo para llegar a las 10.000 horas como objetivo figúrico, ¿no? Para intentar marcarnos un objetivo a largo plazo. ¿Qué es lo que sí que intentamos hacer? Eso fue un poco idea de Albert, que un día le llamamos el método de dentista porque realmente se le ocurrió estando él en el dentista, ¿no? En el que cada cosa que le tenían que hacer en la boca entraba un profesional distinto, ¿no? Me explico. Le limpiaban la boca a un técnico, ¿no? Luego le sacaba la endodoncia a otro, luego el empaste se lo hacía a otro, ¿no? Y en 1 hora y poco de sesión le habían pasado 3 o 4 profesionales por la consulta, ¿no? Entonces nosotros pensamos que quizá una manera, ¿no? de poder ganar tiempo a esa experiencia era implantar una metodología así. Y así es como funcionamos. Nosotros, cada vez que llega un paciente con primera visita, se le agenda a un fisio, el que sea, ¿no? El que por ese horario esté ahí, ¿no? Entonces, ese terapeuta es el que se encarga un poco del que es toda la planificación de ese tratamiento, es el que marca un poco los pronósticos, es el que marca cuándo vamos a hacer el retesteo, ¿no? de todas las valoraciones que nosotros vamos haciendo por norma, ¿no? Y entonces es el que marca un poco el qué se le va a hacer a ese paciente, ¿no? Siempre llegando un poco en común en las sesiones clínicas que hacemos semanales, en los que todos ponemos en común todos los casos que tengamos. Entonces, para nosotros es primordial que si nosotros tenemos 20 pacientes, 30 pacientes en activo, todos sepamos qué pacientes son, qué tienen, qué se les está haciendo, ¿no? De esta forma, tú no solo tienes tus 10 pacientes, sino que tienes la información y la experiencia que vas ganando con estos 30. ¿Me explico? Entonces, es una manera de ir haciendo un poco esto, ¿no? ¿Y cómo pasamos el método dentista a la fisioterapia? Pues normalmente el que se encarga, ¿no? El terapeuta, que es el encargado de ese paciente, es el que va marcando un poco, ¿no? Nosotros primero empezamos siempre con un trabajo en camilla, activaciones, que un poco normalmente es el terapeuta más fijo con el paciente, ¿no? Porque
al final, aunque lo queramos cambiar, siempre hay esa sensación de mi fisio, de mi entrenador, de mi preparador físico, ¿no? De como ese orgullo, ¿no? Que es positivo, pero creo que lastra y crea una dependencia con esa persona, ¿no? Y creo que a veces entre todos podemos generar mucho más conocimiento y un proceso quizá un poco más adecuado, ¿no? Entonces, empezamos así, ¿no? Pues yo, por ejemplo, empiezo con mi paciente, le hago todas las valoraciones, a partir de las valoraciones previas que hemos hecho, pues sabemos que a lo mejor tiene un déficit en la rotación interna de cadera, por decir una tontería, y a partir de ahí, pues yo empiezo a trabajar un poco esa rotación de cadera, luego viene alguien que a lo mejor tiene un curso específico en una técnica, porque en fisioterapia funcionamos un poco así, tú acabas la carrera y luego tienes que hacer 3 millones de cursos para poder hacer todo lo que se te necesita para curar a alguien, ¿no? Entonces, claro, si tienes que hacer 3 millones de cursos, mientras los vas haciendo, mejor coger a alguien que ya lo sepa hacer, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sé hacer punción seca, ¿no? Que es algo que se oye mucho y que se dice mucho. Pero Albert no sabe. Con lo cual, si Albert está haciendo un trabajo y necesita o cree que puede ser una buena terapia, pues quizá entro yo, hago la punción seca y luego seguimos y va Ana, que es nuestra compañera, que es nuestra tercera pata, ¿no? Aquí en Summit, que a lo mejor hace la parte más activa, ¿no? La parte de adaptación, etcétera, etcétera. Esa es la manera que tenemos siempre de intentar crecer de forma conjunta, ¿no? Y sobre todo crecer también en volumen, que creo que es lo que nos va a ayudar más a como más casos conozcamos, más fácil sea ganar esa experiencia, ¿no? Al final lo que también nos está limitando mucho, por desgracia, es el tema de las restricciones por la pandemia, ¿no? Que ahora es imposible tener más de 2 personas a la vez, si uno está dentro tiene que estar fuera, nosotros tenemos que estar siempre con mucha cura, ¿no? De que ciertos pacientes pues, que puedan ser de riesgo, pues ir con mucho cuidado, quizá no mezclarlo tanto, ¿no? Entonces ese sistema ahora se está viendo un poco limitado por todo esto, ¿no? Pero dentro de lo que podemos intentamos cuadrarlo y cada vez perfeccionarlo un poquito más para que sea mucho más dinámico y más fluido, ¿no? Y cuando entra, ahora que empezabas, me ha parecido genial lo del método dentista, por cierto, pero cuando entra una persona por la puerta, ¿qué es lo primero que pasa en vuestros proyectos? En 4D, ¿qué ocurre? Entra una persona, evidentemente ya sé que me dirás, pues bueno, en función del objetivo, pues esto, pues lo otro, ya, pero es decir, ¿cuál es el primer abordaje que os planteáis? Nosotros el primer abordaje que nos planteamos, o sea, al final, cuando viene alguien a interesarse por los servicios que nosotros ofrecemos, es porque habitualmente, o es gente del barrio que no, o sea, hay gente que sí que está interesada, pero tampoco mucho porque, bueno, pues les escapará un poco de precio o no es lo que buscaban, una de las dos cosas. Y luego sí que hay gente que ya nos ha conocido por redes sociales o nos ha conocido por la página web. Entonces, hay mucha gente que ya viene con el objetivo claro de decir, mira, me pasa esto, necesito este servicio o necesito entrenar contigo para que me mejores esto. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es programar una cita si están interesados, o sea, si de verdad, o sea, al final tú escuchas el precio y te haces una idea de si lo puedes asumir o si quieres un servicio o quieres otro, ¿no? Entonces, nosotros ahí ya intentamos sacar información a esa persona sobre cuál es su historial lesivo, qué objetivo tiene y a partir de ahí es programar la primera sesión, que es una valoración. En esa valoración se hace una entrevista mucho más profunda, ¿no? Para conocer exactamente cómo es esa persona. O sea, además de su historial lesivo y dependiendo del objetivo que venga, que nos cuente todo lo que ha sucedido a raíz de esta lesión o las lesiones que ha tenido durante su vida. Algo más de conocer a la persona, cómo es realmente, qué es lo que le gusta y hacia dónde podemos llevar su entrenamiento. Al final, no todas las metodologías o nuestra metodología está formada por diferentes formas de ver el entrenamiento. Entonces, no todas son para todo el mundo. Entonces, de ahí ya nosotros vamos sacando información y después ya programamos la valoración con la información que nos ha dado en esa primera sesión en la que hemos programado esta segunda sesión y se hace la valoración
pues más hacia lo ortomuscular, a ver cómo se mueve el cuerpo, a ver cómo actúa el cuerpo en movimiento, cómo son sus activaciones musculares. Ya sabemos, esto individualizar hasta la valoración, claramente. Sí que hay, por ejemplo, el Check Your Motion se lo solemos pasar a todo el mundo, ¿vale? Luego, muchos test de Ignacio González Zas también se los solemos pasar a todo el mundo, todo está basado en eso. Pero lo que realmente buscamos es ver qué ocurre y cuáles son sus preferencias para poder crear una adherencia, porque al final, aunque sea una readaptación o una reeducación deportiva, tú tienes que causar adherencia y tienes que empatizar con esa persona. Y eso es muy importante. O nosotros pensamos que es muy importante llevar nuestro servicio a ese punto, a ese nivel con esa persona y tener empatía y confianza con ella. No sé si te referías un poco a esto. Sí. Y ahora me voy a lanzar, a Uriol le voy a lanzar otra pregunta diferente al hilo de lo que lo comentabas, porque él ya lo ha mencionado. Hablabas, Uriol, el tema de que decías, bueno, tenías detrás ahí la safety bar, la barra hexagonal, lo comentabas al principio. Entiendo que una de las patas principales, evidentemente hablas de una especialización en vuestro proyecto muy grande, que bueno, va a esa tendencia a especializarse en la rodilla, aunque evidentemente entiendo que, y creo que lo has dejado caer, que pueden haber otras cosas dentro del tratamiento que ofrecéis o los servicios, pero en cuanto al movimiento, Adriana ya ha dicho que ellos utilizan, por ejemplo, el Change Your Motion o algunas de las propuestas que hace Nacho Saz a través de esas valoraciones artromusculares. En vuestro caso, que ya has hablado del movimiento, ¿hay algo que siempre utilizáis? Es decir, persona que entra, independientemente de la fase en la que esté, utilizo esto para ver dónde me marca, ¿no? Pues este test en concreto o tenéis algo así que digáis, esto es siempre fijo. Nosotros normalmente trabajamos de una forma un poco más analítica, sí que tenemos algún test, digamos, más global o más funcional, como lo queramos llamar, ¿no? En que involucre varias articulaciones, pero prácticamente casi todo el mundo y muy pocos pacientes que vengan con una lesión de extremidad inferior no pasarían esa batería de test. Todo el mundo pasa por el aro, ya sea a nivel de movilidad principalmente, donde lo que chequeamos un poco es qué grados de movilidad para ver si hay diferentes asimetrías que nos puedan dar cierta información. Luego, a nivel de dinamometría, hacemos sí o sí fuerza básica en 3 movimientos clave: extensión y flexión de rodilla y abducción de cadera, que para nosotros son lo más importante a la hora de saber qué fuerza puede tener, aunque haya otras, evidentemente, pero para nosotros eso nos da una información muy interesante. Y luego nosotros nos basamos al nivel funcional en 4 ejercicios principales. Nosotros somos muy partidarios del keep it simple, ¿no? Que es un poco más a nivel británico y americano, pero yo confío mucho en él porque tengo la sensación de que cada vez tenemos más tendencia a complicarnos más la vida, que bastante lo es ya en el mundo del entrenamiento, que hay miles de cosas, que cada vez se ven cosas distintas, ¿no? Ves el estilo americano, que es hierro puro, ves aquí el estilo más seirulista, Moraz y toda esta gente, ¿no? En el caso de Barcelona, en el que van mucho más a la variabilidad, a diferentes cosas, ¿no? Y al final, quieras o no, pues el rendimiento deportivo se acaba consiguiendo de muchas maneras, ¿no? Y cuando se trata de valorar, yo he tenido la suerte en el máster de trabajar con el tema del Check Your Motion, ¿no? El Y-test, todo el que es el Star Excursion Balance Test, el squat, ¿no? A mí cuando valoro realmente me interesa ver el fallo natural, entre comillas, de mi paciente, ¿no? A veces nosotros trabajamos mucho con el single leg squat, el levantarse de una silla a una pierna, el single leg bridge, el single leg heel raise, el levantarse el talón, levantar el culo, y el trabajo de estabilización mediante una plancha. Lo único que le añadimos es el móvil encima de la columna lumbar, en el que medimos con los grados de variación angular que pueda tener durante la plancha, ¿no? Entonces ya no es solo un tema de resistencia, de ver cuánto aguanto, sino de cuánto estabilizo esa plancha, ¿no? Luego podemos también añadir todo el tema que es el stabilizer, ¿no? Los biofeedback de presión, ¿no? Que también trabajamos mucho para el tema de estabilización. Pero eso ya es más concreto y no pasaría por todo el público, ¿no? En cuanto a lo que decía de los test, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, hago el single leg squat, me gusta ver
los patrones de compensación que adapta mi paciente, ¿no? El qué hace para levantarse como pueda, ¿no? El cómo controla la subida, cómo controla la caída, o cómo la descontrola, ¿no? O cuando hago un overhead squat, ¿no? Que podría ser un test de la FMS, por ejemplo, no soy muy estricto en plan de no, la barra aquí, las piernas así y tal. Le digo que coja una goma, se la ponga por encima de la cabeza y que haga un squat, lo que pueda, como lo haga. Porque así veo también en qué nivel de apertura el paciente está más cómodo, ¿no? Porque a veces la morfología de la cadera puede influenciar el cómo hago un squat o cómo lo hago, ¿no? Y forzar una posición, considerarla como perfecta, para mi forma de ver, es un error, ¿no? Porque al final somos muy distintos, cada uno tiene su morfología, una mujer va por un lado, un hombre va por el otro, y dentro de hombres y dentro de mujeres hay muchísima más variabilidad, ¿no? Por eso, aunque para mí quizá también es más distinto, porque nosotros valoramos no solo a nivel cuantitativo, ¿no? Cuántas repeticiones hace, sino también a nivel cualitativo, para mí es importante hacer como un checklist, ¿no? De lo que pasa, ¿no? De si flexiona mucho el tronco, si hace una rotación externa de cadera, si la flexión de tobillo no es suficiente, pero no como señales de error, sino señales de, oye, esta persona para hacer un squat necesita todo esto. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué podemos mejorar para quizá no ir hacia la perfección o el squat perfecto, sino ir a mejorar ese patrón de movimiento, esa mecánica en ese ejercicio concreto, ¿no? Y así con todos. Al final nosotros utilizamos las valoraciones única y llanamente para ver que mejora, que el paciente cada vez está mejor, tanto en sus capacidades como incluso a nivel motivacional, ¿no? Para que pueda ver que cada vez está mejor. Y también como herramienta para marcar los objetivos en su tratamiento, en su preparación física, en su trabajo de prevención, ¿no? Para mí es muy importante que eso me marque qué voy a mejorar. Porque a nivel de entrenamiento, Adriana, tú sabes mucho más que yo en ese aspecto, pero claro, es difícil marcarte un objetivo con alguien que está dentro de una temporada. Al final, claro, el objetivo del jugador es simple, jugar lo máximo y meter los máximos puntos, ¿no? Me imagino que la mayoría se basa en eso. Pero ¿cómo valoras eso en un test funcional, ¿no? A ver cuántas metes. Yo en mi gimnasio no tengo ni canasta, ¿no? Pues no podemos hacer eso. Entonces, vamos a intentar ver dónde puede estar fallando o qué cosas podrían ser un poco más óptimas y deducir que mejorar eso va a aumentar su rendimiento a la larga, ¿no? Y por ahí creemos que es la forma también que tenemos de enganchar al paciente a que vea esa necesidad que decíamos al principio, ¿no? De que no solo sea ir a entrenar por entrenar, sino porque voy a entrenar esas cosas que son mis eslabones más débiles y eso me hace mejorar. No sé si en tu caso, Euriel, claro, porque quizás como es esta parte más de rehabilitación y readaptación, y corrígeme si me equivoco, pero quizás esto es una pregunta más para Adriana. Cuando valoráis y recogéis esa información, en el caso del rendimiento, ese rendimiento físico deportivo, ¿qué priorizáis? Evidentemente ya has comentado lo de la entrevista personal, que habrán objetivos definidos previamente, etcétera. Sí, pero ¿qué priorizáis? ¿Compensar los déficits detectados o potenciar por encima de todo? Es decir, en ese equilibrio de he detectado cosas que parece que no funcionan bien o tengo ciertos indicadores que me dicen una cosa, pero hay que potenciar otras que a lo mejor, bueno, no irían a favor de estas descompensaciones que he detectado. En vuestro caso, ¿qué hacéis? Primero, tenemos que saber, bueno, tenemos que hablar con el preparador físico que lo lleve, si es alguien deportista, y ver lo que están trabajando ellos. Pero nosotros claramente somos de la opción de vamos a los eslabones débiles primero, pues sobre todo si son muy graves o muy relevantes, ¿vale? Que puedan impedir que el trabajo de mejora en la fuerza, en la potencia, en lo que sea, puedan impedir que sean óptimos, primero a ello y después nos vamos ya al trabajo como tal de potencia, de fuerza, de lo que necesite, ¿vale? Claramente, o sea, nosotros tenemos un tipo de sesión, yo hablo de esto aquí porque creo que es importante y es relevante con el tema, en el que primero siempre metemos un trabajo de movilidad, ¿vale? De amplitud de movimiento. Después ya vamos a un trabajo para mejorar esos eslabones débiles o esos patrones que hemos encontrado que son deficientes o que no tienen una activación óptima, ¿vale? Y después ya vamos a un trabajo de parte principal en donde le vamos a dar más tiempo a esos eslabones débiles o vamos ya a ir a optimizar el rendimiento.
¿vale? Entonces, claro, esto cambiará si nosotros encontramos a alguien que tiene muchos problemas, como hemos hablado antes, o que vemos muchos déficits, aunque luego jugando esté bien y veamos que mete muchos goles, que al final es su rendimiento, o mete muchas canastas, primero vamos a trabajar esos eslabones débiles y después ya vamos a ese trabajo de fuerza que es necesario en o por su valoración o porque su deporte así lo estima. Pero es dependiendo, porque claro, al principio vamos más a eslabones débiles y al final ya cuando está medio solucionado ya vamos a darle más importancia a este trabajo. Yo estoy 100% contigo, Adriana, y de hecho nuestra forma de lo que es la parte activa se parece mucho a lo que has comentado. Para mí el hecho de que me guste ver el error no quiere decir que me guste que lo tenga. O sea, para mí ver el error es una herramienta que yo uso para poder corregirlo, ¿no? Sí que es verdad lo que comentas, Javi, de que hay la tendencia, ¿no?, de decir, oye, pues voy a potenciar lo que ya se le da bien y con eso compensaremos. A mí me da la sensación que es estar a punto de estamparte contra una pared y acelerar para ver si la atravieso, ¿no? Hay que ir con cuidado porque al final que seas muy fuerte en algo, que seas muy bueno en algo, no quiere decir que lo otro vaya a salir bien parado, ¿no? Y yo creo que es importante no olvidar ninguna de las dos cosas. Evidentemente, si estructuras bien la metodología de una sesión, que creo que a mí es lo que cuando empecé a hacer entrenamientos personales y preparación física, es lo que más me costaba, ¿no? O sea, quería hacer de todo y solo tenía 1 o 2 días a la semana, ¿no? Y dices, coño, ¿cómo voy a llegar a hacerlo todo si solo tengo media hora antes del entrenamiento, ¿no? Entonces, yo creo que la metodología o la estructura, ¿no?, de cada sesión es muy importante y tiene que haber tiempo para todo. Y nosotros hacemos un poco parecido a lo que decías tú, Adriana. Nosotros empezamos una activación en camilla y luego una parte de movilidad también más activa que hacemos en el gimnasio, en el que vamos a mejorar todos los temas, digamos, más articulares, ¿no? Todos esos déficits que podamos tener de movilidad o activaciones más analíticas, esas cositas que debamos ir mejorando. Luego hacemos una parte de activación que le llamamos, que no es el típico calentamiento con la bici y luego 4 gomitas, sino que es donde introducimos lo que yo le llamo los ejercicios fetiche, ¿no? Que son esos ejercicios mal llamados terapéuticos, ¿no? Que muchas veces, ahora que el ejercicio terapéutico que hay tanta bronca de quién lo tiene que hacer, al final que lo haga el que lo sepa hacer, ¿no? Que es tan fácil como esto. Pero es el momento en el que tú puedes hacer, pues, por ejemplo, si ves un déficit de la fuerza de abducción de la cadera, ¿no?, un déficit de control, pues todos esos ejercicios en un stance de single leg, ¿no?, de aguantar, de buscar diferentes perturbaciones con 1000 historias que nos podamos inventar, en el que vayamos a buscar un trabajo muy analítico de esos patrones o esos déficits, ¿no?, eslabones débiles que comentábamos, que podamos ir mejorando para luego en la parte principal, ¿no?, en el trabajo puro, digamos, de fuerza o lo que queramos llamarle, podamos aprovechar, ¿no?, esos beneficios que estamos trabajando, ¿no? Y luego ahí sí que ir a potenciar lo bueno, ¿no? Si es una persona que salta mucho, pues coño, vamos a potenciar ese patrón de salto, vamos a darle unos squats bien potentes para que aún el vector vertical lo destroce, ¿no? Pero si podemos, antes de que destroce el vector vertical, ¿no?, el encoder me lo reviente, vamos a intentar ese pequeño error que pueda tener o ese pequeño vicio, ¿no?, que puedan coger los deportistas, que como más tipo de vicios vas conociendo, ¿no?, los podamos corregir poquito a poco y los podamos modificar, ¿no? Y bueno, y luego lo que le llamamos también nosotros el cool down, ¿no? Que esto también en fisio lo que hacemos es un poco el llevar la parte de fisio más típica, ¿no? Estiramientos más analíticos, masaje, terapias más de calor, lo que sea, o siempre pesoterapia, cosas así que nos pueden hacer también, pues, bajar un poco el nivel de exigencia que hayamos podido provocar en el entrenamiento. Bueno, no sé, súper guay, porque además tenéis como cosas muy similares, a pesar de ser dos centros que en principio son bastante distintos en cuanto a, pues, la parte más de rendimiento físico, como definía Adriana al principio, y la parte más rehabilitadora o de readaptación. Una pregunta que me acaba de surgir ahora, porque esto es importante a la hora de trabajar el movimiento y habéis hecho mucho hincapié en esto. Cuando trabajáis el movimiento para poder dar feedback y corregir, y nosotros queremos que mejore y se dé cuenta la persona con la que estamos trabajando de que algo hay que cambiar, ¿sois más de focos externos o focos internos? Porque esto es un debate que hay por ahí. Es decir, que la persona piense lo que está pasando dentro y buscamos ese foco interno, o damos distracciones externas y focos externos sobre las cuales pueda focalizarse para mejorar ese movimiento.
nosotros dependiendo de la situación. Vale. Esto es así, es que, o sea, al final muchas veces creo que cerrarse a algo en banda o decir, no, esto es mejor. No, porque luego, o sea, llegará el siguiente paciente, el siguiente cliente y no entenderá el foco externo que tú le das y tendrás que llevarlo hacia un foco interno. ¿Me explico? Entonces, claro, es mejor decir, nosotros estamos abiertos a lo que se necesite y además como tú sabes cómo es la gente y la empiezas a conocer conforme pasan las sesiones, supongo que a vosotros os pasará igual, vas a saber cuál va a asimilar mejor, cuál va a entender mejor. Entonces, nosotros estamos abiertos a ambos, ya te digo, no nos cerramos ni en metodología, ya has visto que tenemos las dos vertientes en cuanto a metodología de entrenamiento, así que en esto del feedback, retroalimentación o esos focos, tampoco nos cerramos. Dependiendo de la persona y de lo que creamos que va a ser mejor y si no funciona otro, o sea, si no funciona uno, vamos al otro, sin problema. Al final la clave es el equilibrio y no cerrarte a nada y no ser hay un gurú de algo concreto, ¿no? De, hostia, vamos a hacer solo foco interno, solo foco externo. Al final, yo creo que el principal error no es hacer una cosa o la otra, es intentar sobresaturar de estímulo al paciente o al cliente. El problema del foco externo, ¿no? Que es el que más visual es, ¿no? El que más vídeos de Instagram te llena. El problema es la sobresaturación. O sea, ves auténticas aberraciones, ¿no? Ahora el tema del aquabac que se está poniendo como muy en auge, ¿no? Que es algo que realmente a mí me gusta. Nosotros tenemos aquí una para probarla, no la utilizamos mucho, pero me gusta porque te da un estímulo diferente, ¿no? Al típico Bosu que se te mueve el suelo, parece que haya un terremoto y que realmente eso no me ha pasado nunca jugando, ¿no? Y he jugado unos cuantos años. En cambio, el aquabac te da un movimiento, ¿no? Que parece quizá, ¿no? Esa perturbación externa que pueda haber, ¿no? Pero claro, entonces ya ves el típica que se pone a hacer el aquabac con 2 gomas en las rodillas, luego la goma tirándole, la flexfit rodeándole a 360 grados y dices, ¿qué estamos haciendo? O sea, realmente, a no ser que te atropellen, no creo que tengas tanto estímulo a la vez, ¿no? Y ese exceso de estímulo, para mí, en mi opinión, es un completo error. O sea, ya puedes darle un estímulo interno, externo, el que te dé la gana. Sé consciente de que como más satures de estímulos al paciente, menos sentido tendrá esa tarea. Y al final, escoge el que más te guste, el que más te sientes a gusto, ¿no? Para mí, el tema de las gomitas es muy básico, ¿no? Pero es un feedback al paciente, le va muy bien, ¿no? Para trabajar la alineación de las rodillas, ¿no? El control. No es solo controlar el valgo, ¿no? El no ir al valgo para mí no es el objetivo, sino que el paciente o la paciente sea capaz de controlar el movimiento de su rodilla en movimientos más dinámicos, ¿no? Y para mí eso es un estímulo externo que es muy positivo, pero evidentemente también añado algo interno, ¿no? Que sea consciente, que trabajen ojos abiertos, ojos cerrados, ¿no? Que sean conscientes, nosotros, la mal llamada propiocepción, que se entiende como subirse a un Bosu y hacer el mono, para mí eso... Si es algo, es equilibrio, no es propiocepción. La propiocepción normalmente se trabaja con los ojos cerrados. Entonces, las dos cosas son muy importantes. Creo que tenemos que sacar lo mejor de cada una, pero sobre todo, muy claro, no saturar de estímulo. Yo me quedo con la respuesta del depende, ¿eh? Porque yo ahora le enseñaré los vídeos a los estudiantes de la universidad, les diré, mirad, sí, porque siempre tendemos, mientras estudiamos, ¿no? el grado, las formaciones que cada uno tiene, queremos como buscar, sobre todo cuando somos más jóvenes, las respuestas de para cuando ocurra A, va a ser B, ¿no? Y cogeré este capítulo y les diré, mirad, que lo que yo os digo no es porque yo sea el malo de la película y no quiera dar una respuesta, que después en la práctica del día a día, el depende suele ser la mejor respuesta posible, ¿no? Es decir, pues para unos uno, para otros otro, ¿no? Y a partir de aquí ir confeccionando y acercarnos a las personas con sus diferentes pues, características, intereses y demás, ¿no? Entonces, una pregunta sobre los focos internos, porque también hay algunos debates sobre esto y a lo mejor lo utilizáis o a lo mejor no. Es decir, evidentemente el tema de las agujetas o ese dolor muscular tardío, me voy a meterme a lo mejor en un fregado, pero hay veces como que se critica mucho, ¿no? Es decir, si sufres agujetas es que te has pasado en exceso, bueno, pero también puede ser a lo mejor una oportunidad para educar, ¿no? Y para entender un poco cómo va el proceso. Es algo que vosotros cuando ocurre lo utilizáis, ¿no? Para
para decir, mira, pues el entrenamiento va bien, es una medida de valoración de si os habéis pasado, si no no sé, si es algo que utilicéis en el día a día. Al final, para mí las agujetas no es una señal ni de que vamos bien ni de que vamos mal, sino de que algo hemos hecho, para empezar, ¿no? Y recientemente salió un estudio que decía que rompía un poco la teoría, ¿no?, de las microfracturas fibrilares, sino que se iba un poco más a un daño axonal, ¿no? Al final, yo no sé hasta qué punto es positivo el ir a buscar un estrés tan grande en la musculatura, ¿no? Como para crear un daño neuronal. O sea, estás creando que esa musculatura, su capacidad de activación y desactivación se limite, ¿no? Y disminuya. Estamos buscando rendimiento. No sé qué podemos encontrar ahí, ¿no? Yo realmente, personalmente, si genero una sensación de DOMS, ¿no? También la intento un poco cuantificar, ¿no? Porque hay gente que tiene una tolerancia bajísima al dolor muscular y hay gente que te lo puedes cargar. Por ejemplo, tenemos un atleta del Barcelona que hace salto en pértiga, ¿no? Es una persona que ha llegado a un punto de tolerancia al dolor muscular que es que le tocas el isquio y el tío es que salta, ¿no? Es en plan, ya no puede ni recibir el típico masaje de descarga ni suavecito, porque es que la excitación en ese tejido es brutal, ¿no? Porque hay un nivel de carga que no somos capaces de tolerar. Pero claro, ¿qué estamos buscando? Que realmente el músculo chamusque, ¿no? Que se queme el músculo, que haga un burnout, o estamos buscando la optimización, ¿no? Que es una palabra que nos gusta mucho por aquí en Cataluña, ¿no? El optimizar el entrenamiento, el optimizarlo todo. Es difícil encontrar esa optimización, ¿no? Y depende mucho del momento en el que te encuentres, ¿no? Y habrá momentos que podrás tirar a niveles más agresivos para el músculo y en momentos, ¿no?, en plena temporada, para mí tener agujetas en plena temporada es una cagada, porque el domingo tienes un partido. Y si juegas con agujetas, yo juego con agujetas y es un drama, porque no rindes, porque estás muerto, estás hecho un cromo, ¿no? Y entonces, yo no lo uso como medida de valoración, sino como medida de esta vez quizá me he pasado un poco. Para mí no es el objetivo principal. Bueno, nosotros parecido. Eso, si tenemos un deportista, pues como dices, en mitad de la temporada no puede tener agujetas, porque es que básicamente no puede jugar con agujetas. Si lo tenemos en una pretemporada y va a venir 4 semanas y en la primera semana empieza con agujetas porque ha estado 2 meses sin hacer nada, bueno, dependiendo qué dolor tenga y qué valoración tenga, pueden ser buenas o puede que, o sea, vamos a quitarle importancia a eso, ¿sabes? No, mira, mi dolor de agujetas es un 7/10, pero a las 72 horas me han desaparecido. Bueno, pues igual no debe ser el problema, pero cuando igual le duran 96 y tiene un dolor a las 48 horas de 9, igual eso sí que tenemos un problema. Yo te voy a poner el ejemplo de una de nuestras pacientes, ¿vale? Ella viene por salud porque tiene un problema en el corazón y viene por salud. Pero no conseguimos que ella activa el glúteo, ¿vale? Pero no la activa en su totalidad. Entonces, no conseguimos que tenga agujetas nunca. ¿Por qué? Porque activa otra musculatura distinta. Entonces, ya nuestro objetivo se ha convertido en vamos a ver si conseguimos que ese glúteo empiece a activar para que ya solo con una activación pequeña tenga agujetas porque ha empezado a trabajar. Entonces, a nosotros es importante contabilizar ahí cómo es la percepción de ella para ver si conseguimos el objetivo, ¿vale? En este caso. Entonces, depende de qué situación tengas. Puede ser en muchas ocasiones buena o buena, o te puede dar información y en otras te puede dar información que sea negativa. Entonces, es jugar con esto. Yo es que soy mucho de, ya veis, de lo de depende. Sí. Yo personalmente creo que al final es, bueno, pues un input más, ¿no? Que tú recibes como entrenador, ¿no? O como redactador
y que de alguna manera te ayuda a entender ciertas cosas. Sobre todo, y ahora yo también me sumo a lanzar un poco mi opinión en esto, especialmente cuando hablamos de la evaluación del movimiento, que es lo que habéis hablado mucho, de cómo hacéis el abordaje de las personas que van a vuestros centros, donde, pues tú lo decías ahora, ¿no, Adriana? Pues si tú buscas activar un glúteo, vamos a poner un ejemplo claro, ¿no? Vamos a hacer un trabajo de hip thrust, de esos empujes, y quieres buscar esa activación de ese gran extensor de cadera, y al día siguiente tienes entre los isquios reventados, la espalda dolorida y los gemelos que haya algo de tensión ahí, bueno, pues quizás hay una inhibición, ¿no? Que te ayuda a entender que el patrón se reparte de otra manera, ¿no? Y no de una manera óptima. Entonces, bueno, yo era un poco porque se ha abierto ese debate de hace un tiempo de las agujetas, si las sufres es malo porque te has pasado demasiado, tal, pero a la vez, ¿no? Pues lo que tú estabas comentando ahora, te da una información extra que tú puedes utilizar para entrenar y sobre todo entender quién se está activando en los determinados movimientos que deben ocurrir. Pues si tú buscas una extensión de cadera y sufres el gemelo, que puede pasar si hay unas palancas muy grandes o lo que sea, pues quizás algo no se está haciendo bien o tenemos que replantearnos ciertas cosas. Así que, bueno, yo era por preguntarlo porque es una cosa que tenía aquí como medio apuntada y me parecía súper interesante. No sé, pensaba que querías aportar algo, perdona. Bueno, solo un pequeño comentario. Sí. Que, por lo que dices, ¿no? Yo soy partidario de, y no, por desgracia no lo puedo utilizar, ¿no? Para trabajar eso quizá confío más en la electromiografía, ¿no? Ir a buscar algo más analítico, ver realmente cómo se activa y no ir a la sobrecarga por sobrecarga, ¿no? Y al final es una forma distinta de, como decís, conocer mejor el que está pasando ahí, ¿no? Porque al final, si no estás activando bien o no estás rotando quizá suficientemente la cadera, seguramente te vayas más a un trabajo de isquios, ¿no? Que no uno de glúteos. Pero bueno, al final es una información extra que te puede ayudar, claro. Esto depende de los medios que tienes, Claro. es adaptarte a la situación. Creo que los CAF, intentamos adaptarnos siempre a las situaciones lo mejor posible y eso es lo bueno que yo creo que tiene nuestra profesión, que somos personas que se adaptan por naturaleza. Sí. Bueno, al final lo estabais comentando al principio, tenéis la experiencia en el mundo del básquet los dos. Y en los clubes, pues sí, pues el baloncesto es un deporte muy profesionalizado, sobre todo en el masculino, en algunos entornos y demás, o incluso que los jugadores en categorías, no hablo de primera ni segunda, ¿no? La categoría EVA, que hay jugadores que cobran y viven de eso, pero las condiciones de entrenar a este tipo de jugadores, ojo, que distan mucho no de tener electromiografía para entrenar, que evidentemente no, pero de tener 4 cosas que te ayuden. Entonces, al final te vas reinventando, vuelves a buscar y demás, ¿no? Quizás la electromiografía no, pero a lo mejor los test de Daniel subjetivos que dices, mira, pues si 2 más 2, suele ser algo así, ¿no? Después lo podrías corroborar de alguna manera a nivel más cuantitativo, pero seguramente sí. Por ir enfocando un poco también en el final un poco de esta charla, cuando vosotros recopiláis toda esta información, 2 preguntas. Una es, ¿cómo gestionáis dentro de vuestros grupos de trabajo? Y 2, si la hacéis llegar al paciente o a la persona con la que trabajáis, ¿y de qué manera? Es decir, si toda la información, solo una parte, hay algunas cosas que siempre se les envían y otras que no. ¿Cómo lo trabajáis, todo este tema de la gestión de la información que vais recopilando? Viendo que a lo que te refieres de compartir la información entre nosotros, entre los componentes de 4D, ¿no? Nosotros lo que hacemos es trabajar a través de un disco duro y una nube, y ahí está la información que nosotros tratamos de valoraciones, de sesiones con los pacientes, de planificaciones, y trabajamos a partir de ahí. Nuestra idea a largo plazo sería llevar un sistema informatizado a través de una aplicación interna en el que recojamos todo esto y que sea por paciente mucho más fácil. Pero bueno, como estamos, quien dice, empezando, pues nos tenemos que adaptar un poco a nuestras condiciones económicas que tenemos. En cuanto a enviárselo a los pacientes, si es un deportista profesional, nosotros las valoraciones sí que se las intentamos hacer llegar a la persona responsable, en ese caso el preparador físico del club o del equipo. Para nosotros es muy importante tener un contacto directo con él porque va a llevar a un mejor trabajo de ambos y eso creemos que es esencial.
Y si es un paciente cliente, ¿vale?, que no pertenece a ningún club, nosotros al principio no hacíamos un informe de la valoración, pero ahora sí que nosotros somos muy honestos, les pasamos los test que les hemos hecho, en qué consisten un poco y luego un informe final en el que primero le decimos exactamente o con palabras lo más familiares posibles para que ellos lo entiendan, qué es lo que hemos visto, observado, tanto en la valoración como en las primeras sesiones, y a partir de ahí proponemos unos objetivos. O sea, ellos llegan con unos objetivos, pero nosotros proponemos otros objetivos que pueden ser los mismos o diferentes y llegamos a un acuerdo con la persona. Y le damos todo eso en un informe. Creo que es lo ideal para saber a dónde queremos ir y que seamos conscientes ambas partes. Nosotros hacemos bastante parecido. Nosotros lo que hacemos un poco distinto es lo que le llamamos la educación del paciente, ¿no? Para nosotros es importante que el paciente entienda lo que le está pasando, ¿no? El que para nosotros es el día a día y que lo tenemos muy comido, para alguien que no tiene ni idea de lo que es un cruzado, explicarle que se lo ha roto es importante, ¿no? Porque muchas veces el sistema de sanidad, tanto público como privado, va por faena y te dan 5 minutos por paciente y el paciente le dice, oye, la resonancia te sale que el cruzado está roto, te opero en 15 días. Y el paciente dice, hostia, ¿en 15 días me operas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tengo? ¿Dónde está la rodilla? Y eso es importante y creo que es un trabajo que nosotros como profesionales tenemos y debemos hacer, ¿no? Y nosotros cuando hacemos unas valoraciones, lo primero que hacemos es sentarnos en la silla con el paciente, ¿no? Y entonces le decimos, mira, tenemos todo esto nos indica estas cosas, estas otras, y tenemos que mejorar esto para minimizar el riesgo que puedas tener, ¿no? Luego también el hecho de nosotros trabajamos con muchos pre-posquirúrgicos, ¿no? Y que muchas veces los han metido dentro del quirófano, los han sacado y no tienen ni idea de lo que le han hecho ahí dentro. No tienen absolutamente ni idea. Y gente que un año o dos después de una cirugía cruzado se entera que tienen un tornillo ahí metido y que no sabían ni por qué, ¿no? Y casi pitan en el aeropuerto. Pues creo que es nuestro deber enseñarles y educarles en ese aspecto, ¿no? Y no hace falta hacerle una masterclass ni darle media hora de chapa, ¿no? Pero sí explicar, si tienes la suerte de tener un preoperatorio, qué va a pasar, ¿no? ¿Qué le van a hacer? ¿Qué es el ligamento cruzado y por qué es tan importante operarlo, ¿no? ¿Por qué se ha lesionado haciendo un gesto que había hecho millones de veces jugando y que nunca le había pasado nada y en un momento, ¡pam!, y se rompe, ¿no? Y esas cosas para nosotros es importante, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es tenemos un documento tipo Excel, ¿no? En el que hacemos todo un seguimiento con las columnas en función de la fase de valoración que hacemos, pues vamos viendo todo el sumatorio, ¿no? Al final esto lo que nos permite es que cuando el paciente luego vaya a su traumatólogo o su cirujano de confianza, pueda enseñarle unos resultados plausibles, ¿no? Igual que hacéis vosotros con el entrenador o preparación físico de la jugadora o el jugador, nosotros nuestro fin es el médico, ¿no? De que vea que realmente ese paciente está teniendo cosas en las que está bien y cosas en las que no. Y tenemos que seguir trabajando y que todo el mundo sea consciente de cómo está yendo el proceso, ¿no? Porque al final es un poco por sensaciones, ¿no? Pues mira, la rodilla está hinchada o no lo está, flexiona o no flexiona, bueno, vamos tirando y muscula más, ¿no? Que es lo que nos han dicho a todos que nos han operado alguna vez. Y es, bueno, sigue musculando. Bueno, señor, llevo 7 meses musculando. ¿Hasta cuándo va a ir esto, no? Pues al final, si tú le das una hoja con unos resultados y le dices, no es que tengas que seguir musculando, es que tu pierna sana tiene muchísima más fuerza que tu pierna no sana, ¿no? Tu pierna lesionada. Con lo cual, hasta que esto no se asemeje un poquito, tenemos que seguir trabajando. Es la misma información, sin tener que dar grandes explicaciones, pero es mucho más comprensible para la gente, ¿no? Y al final no hace falta dar grandes dogmas de fisioterapia ni de entrenamiento, pero sí explicar, ¿no? Igual que en vuestro caso, quizá, ¿no? ¿Y por qué utilizamos el encoder? Hombre, pues porque si vas a una potencia será mejor que si vas a una menor, ¿no? Pues si tú vas mejorando esa potencia, seguramente luego saltarás más o correrás más rápido. Pues eso es importante explicarlo. Y quizá con atletas de élite no es tan necesario porque están un poco dentro de nuestra jerga, pero en lo que decías tú, esta cliente que tenéis, ¿no? Que viene por un tema de salud, seguramente no sabe lo que es la frecuencia cardíaca, no sabe lo que es RPMs, no tiene ni idea de lo que es el tanto por ciento de la BAM, pues todas estas cosas
hay que explicárselas, ¿no? Porque al final son objetivos que nosotros nos vamos a marcar y que tenemos que entender de forma mutua, ¿no? Que tenemos que mejorarlos. Y a nivel de cómo gestionamos todo esto, nosotros tenemos 2 vías, principalmente todo lo que es en la parte más de documentación, metodología y tal, lo hacemos a través de un Drive en lo que estamos toda la gente del centro y ahí vamos quitando toda la información. Y luego tenemos la suerte, y fue una de las inversiones en las que vimos que aunque realmente es un gasto mensual, pero era necesario, a través de un software que nos gestiona prácticamente todo, ¿no? Y lo cogimos prácticamente por eso, porque nos gestiona tanto a nivel de calendario, nos gestiona a nivel de agenda, nos gestiona a nivel de economía, ¿no? Y tienes un todo en uno que encima puedes subirle los documentos a la ficha del paciente y tienes ahí toda su información, todo su historial, que al final es, creo yo, lo más complicado cuando tienes una empresa de este tipo, ¿no? De que tener toda la información, recopilar toda la información de varios pacientes. Cuando empiezas es fácil, pero cuando llevas ya 2.000, 3.000, 4.000 pacientes a lo largo de los años, toda esa información es complicada de guardar, ¿no? En un disco duro, en un drive o lo que sea. Bueno, voy a lanzaros la última pregunta. Vale, sí, ya vamos un poco cerrando esto. Nosotros siempre, en las diferentes entrevistas que hacemos o las diferentes charlas que mantenemos con los invitados en el proyecto de Road to Performance, hacemos la misma pregunta, que es desde vuestra perspectiva y sobre todo desde la experiencia que tenéis ahora después de haber montado vuestros proyectos, sobre todo aplicado un poco más a la parte del rendimiento, ¿hacia dónde creéis que está evolucionando nuestro campo de trabajo? Es decir, ¿hacia dónde evoluciona pues, la demanda que existe, que lo veis vosotros en vuestros proyectos, y hacia dónde evoluciona también un poco la tendencia como entrenadores, ¿no? ¿Y cómo lo veis? Yo creo que la tendencia que ya lleva desde hace unos años, al final es la individualización lo máximo posible, y digo lo máximo posible porque si yo estoy con un deportista o con una persona, es individualizar a esa persona. Si es en un equipo, ahí ya entra otros factores, ¿no? Ese porcentaje de que se habla de individualización cambia. Yo te hablo desde la perspectiva de 4D y yo creo que desde el mundo de entrenadora, creo que todo lo que es individualizar como tal a la persona y valorarle a ella misma y a partir de ahí planificar el trabajo, creo que es hacia donde vamos a tirar, ¿no? Al final el entrenamiento individual, ahora están muy de moda los grupos reducidos, los de 4 y 5 personas, pero creo que el entrenamiento individual o por parejas, que va a ser mucho más individualizado, va a tener más auge en este aspecto, sobre todo en el aspecto salud, cuando hay alguna patología o cuando hay alguna lesión, ¿vale? No sé si me he explicado bien, pero yo creo que al final eso va a ser hacia donde evolucione del todo. Y sobre todo yo creo que la perspectiva a nivel, digamos, empresarial, hacia dónde va a evolucionar, es que creo que la gente se ha dado cuenta, o que se está dando cuenta, y espero que dure mucho en el tiempo, que el entrenamiento o que el ejercicio físico para la salud es muy importante. Tanto para aumentar el sistema inmune, para reducir lesiones, para tu día a día, para envejecer mejor. Y yo creo que eso la gente está siendo más consciente y que vamos a tener mucho más campo de trabajo en salud que en otro tipo de entorno o de gente. Creo que va a ir hacia allí. Y bueno, y yo creo que va a ser mejor para nosotros, para los centros de entrenamiento personal, que evolucione y que la gente sea consciente de que el ejercicio físico es salud. Yo casi que suscribo 100% lo que comentas, Adriana. Al final la gente se está dando cuenta que lo único que funciona a largo plazo es la constancia en la activación muscular, ¿no? Es el único tejido o órgano de nuestro cuerpo que solo se deteriora si no se usa, ¿no? A lo largo de los años todo se va deteriorando, pero la musculatura es la única que, si la sigues trabajando, el deterioro es mucho menor, ¿no? Así como los huesos, los cartílagos, no se puede hacer más que aguantarte y ver pasar los años. Con la musculatura está demostradísimo que como más se trabaje, mejor se envejece, ¿no? Y eso creo que cada vez, ya no solo la gente externa a nuestro mundo, sino nosotros mismos somos los primeros en darnos cuenta, ¿no? En la fisioterapia ahora ha habido este auge, ¿no?, del ejercicio terapéutico,
porque es que paper que sale, paper que dice que lo único que funciona es el ejercicio. Entonces, ahí tenemos un problema porque, ¿no? Decimos, hostia, pues, ¿qué hacemos si no? Si solo podemos hacer ejercicio, ¿qué pasa ahí? Entonces, es importante que vayamos por esa línea, que seamos capaces de individualizar, pero sin tener que tampoco ir a la personalización exclusiva, porque eso también limita mucho la capacidad de todo el mundo a llegar a lo que te cuesta realmente personalizar un entrenamiento, ¿no? Y hablo también desde mi experiencia. Yo cuando empecé con 20 añitos, mi primer año, claro, yo salía de INEF con todas las ganas del mundo, me quería comer el mundo y empecé a analizar jugador por jugador qué características de juego tenía, qué tipo de fallos tenía, ¿no? Y tú llevas allí e intentabas que el alero te hiciera una cosa, que el base te hiciera otra, que el pívot te hiciera otra, pero al final esto dura dos semanas, porque sabéis cómo está el mundo. Yo en esa época no lo hacía por vivir, sino porque era como un poco el empezar, ¿no? Mientras acababa de estudiar, pero es imposible dedicarte en cuerpo y alma a personificar todos esos entrenamientos cuando muchos tenemos que estar primero en un centro, luego ir a otro, luego irnos a hacer domicilios, luego ir a hacer otra cosa más y luego a entrenar a mis jugadores. Al final, esa falta de posibilidad de dedicación nos limita en que tengamos que, sin dejar de individualizar, dejar la personalización un poco al lado, ¿no? Por necesidades al final, no creo que sea algo de dejadez, sino que porque no hay más que eso. Entonces, creo que podemos hacer un muy buen trabajo individualizando cada caso y como comentabas, el tema de los entrenamientos en grupo, nosotros utilizamos un sistema que para mí es mucho más cómodo, ¿no? Que es, por ejemplo, la pizarra. Ahí detrás tenemos una pizarra en el que, por ejemplo, si el día de mañana podemos hacer entrenamientos o rehabilitaciones de 3 personas a la vez o de 4 personas a la vez, parto la pizarra en 4 y cada uno le marco lo que tiene que hacer. Y una sola persona puede estar pendiente de esos 4. Y ahí, no sé si me daréis la razón, pero nosotros hemos sido capaces de estar con 12 y 3 juniors y 3 tals, con lo cual, para mí 4 es casi una broma. Lo veo algo chupado, ¿no? Cuando hemos sido capaces de estar con 15 en un cuarto de pista, ¿no? Con una gomita y para de contar, ¿no? Entonces, creo que la tendencia es dejar de idealizar un poco el tema de la individualización, ¿no? Y evidentemente trabajar cada uno lo que necesita, pero yo creo que la tendencia al entrenamiento va a tener más éxito en el momento que se salga un poco del one-on-one, del que yo tenga que pagar un dineral para que esa persona me trate solo a mí. Si somos capaces de generar sistemas en el que una persona pueda compartir su trabajo con 3 o 4 más, al final el precio puede ser el mismo, parecido, pero repartido entre 4, ¿no? Y eso puede ser mucho más interesante de cara a la persona que tiene que consumir el servicio y lo hará más real, ¿no? Más accesible. Bueno, no sé si esto último es lo del vuestro método dentista, ¿no? Que también mencionabais al principio, que me he quedado mucho con eso y me lo he apuntado como método dentista. Me ha parecido muy curioso. Vale, chicos, a ver, por nuestra parte, agradeceros la predisposición, las ganas de charlar. Yo creo que ha sido un buen momento para que la gente conozca también este tipo de proyectos, que era el objetivo que teníamos con este episodio, acercar la realidad de gente, compañeros de profesión que hubieran emprendido por un lado y ver cómo lo hacían y ver cómo os lo habéis montado, cómo habéis trabajado para poder generar este espacio y estos servicios. Y yo creo que ha quedado claro en algunos aspectos. Seguramente podríamos meternos en profundidad, hablar de cosas muy concretas, de si el encoder rotacional pues mide bien, no mide bien, si lo usamos más o menos, si la dinamometría es todo isométrico y a lo mejor no toca. Bueno, pues seguramente podríamos debatir en muchos más temas, pero yo creo que habéis hecho un acercamiento de vuestros proyectos muy chulo y a lo mejor a alguien le sirve como idea para poder arrancar y emprender y lanzarse a la piscina como habéis hecho vosotros en unos tiempos un poco delicados, ¿vale? Así que nada, agradeceros y mandaros un abrazo enorme. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Gracias por invitarnos.